sea, me puse a tope, pero me puse mal. Pasé de A1 a A2 y de A2 a C1, cuando lo natural es al revés. Y dije, pues venga, voy a hacer lo que juré que no iba a volver a hacer. Yo que sé, en Fórmula 1 o algo así. Y te dicen, mira, ¿ves aquel muro que hay al fondo? Míralo allí a lo lejos. Pues es de cartón piedra. Entonces ponte a 250 y contra el muro que lo vas a atravesar. Y claro, cuando lo atraviesas es estupendo. Cuando lo atraviesas, pues te pegas una hostia que flipas. Y venía jadeando y respirando fuerte. Hostia. Eso en una situación normal es que ni te das cuenta de eso. En aquel momento me pareció que había como si entrase un huracán en el aula. O sea, por favor, o sea, esto es lo último que necesito. Planificación, una preparación con alguien que sabe de lo que está hablando y que no es un poco como una academia de estas generalista, por así decirlo, ¿no? Buenos días, buenas tardes, ¿qué tal? En esta entrega de Lo mejor de cada casa tenemos el placer y el honor de contar con Daniel, que se sacó la oposición bueno, ha hecho el examen de administrativo, todavía no hay nada oficial, no hay nada en el BOE, pero por su nota, como nos contará, tiene, digamos, todas las papeletas. Y vamos a estar charlando con él sobre cómo ha sido su proceso, sobre un poco el trasfondo de su oposición. Así que, bueno, en primer lugar, eso, bienvenido Daniel, buenos días, ¿qué tal? Muchas gracias, muy bien, muy bien. ¿Y tú? ¿Qué tal, Miguel? Bien, 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 muy contento y como siempre quiero empezar agradeciéndote que te prestes a este secuestro matutino a responder a estas preguntas porque Encantado. yo creo que siempre digo que soy un poco repetitivo con esto, pero pienso que es una verdad importante y que hay que recalcarla, que es algo que ayuda a mí personalmente y a nosotros, a lo que es el equipo de Simplifica, nos ayuda muchísimo para dar a conocer, es la mejor forma de dar a conocer lo que hacemos y también pienso que aporta mucha información, mucha seguridad a quien se mete en la oposición porque te cuenta los pormenores o contáis los pormenores de procesos que tienen muchas cosas en común, pero también tienen muchas particularidades y cada persona es un mundo y habrá muchos, tu caso, por ejemplo, que habrás estado trabajando y tal, pues seguro que servirá a determinadas personas mucho para aprender, para saber cómo hacer las cosas y todo eso. Así que vaya por delante eso. Muchísimas gracias. Encantado. Vale, pues vamos a hacer un interrogatorio. Te voy a hacer una serie de preguntas o Sí. vamos a ir hablando un poco para eso, saber cómo ha sido tu oposición. Pero antes me gustaría que nos hablaras o que nos contaras un poco quién eres, Dani. O sea, cuéntanos, háblanos de ti en general para tener, digamos, un retrato de quién eres. Bueno, pues me llamo Daniel, soy de Zaragoza, es la ciudad en la que vivo. He sido muchos años funcionario interino, la mayor parte de ellos era secretario interventor de ayuntamiento y tuve la opción de entrar a través de una bolsa como técnico de gestión interino en el SEPE y entré porque quería cambiar de trabajo y bueno, me gustó trabajar ahí en el SEPE. Y bueno, en su día ya mientras trabajaba de secretario interventor, que fueron como 11 años y pico de interino. Hubo como de esos 11 años y pico, hubo como 3 largos que a la vez que trabajaba estudiaba y no conseguí sacar la oposición, era muy duro y no lo conseguí, entonces estaba ya un poco cansado y cambié un poco de tercio y tuve la opción de irme al SEPE y me gustó y bueno, y ahí sigo. De hecho, a día de hoy sigo trabajando De de, interino. de De ahí interino. Vale, entonces, y ya entramos un poco digamos, los preámbulos de o ya tu vida como opositor, que es una vida como opositor bastante dilatada, por suerte, por desgracia. Pero bueno, o sea, por desgracia, porque al final te has presentado a muchas oposiciones, no lo has conseguido, pero también has estado trabajando gracias a ello, porque has estado Eso trabajando, es. con lo cual Pues, eso tiene su cosa buena. Yo siempre he abominado en público y en privado de las interinidades, pero están ahí, ¿sabes? Que al final eso está ahí, claro, existe. claro. Y un inciso, has dicho de secretario, eso es una uno, ¿verdad? Eso es una... Señor. Sí, Vale, señor. A uno. Funcionarios, cuando sale en la página del INAP, en la columna de la izquierda, todos los cuerpos, desde el cuerpo superior de administración estatal, si hay un apartado que es funcionarios con habilitación de carácter nacional, pues ahí están los secretarios interventores, sí. los interventores
tesoreros y los secretarios. Digamos, en cada ayuntamiento, pues, para entendernos, en cada ayuntamiento grande, por así decirlo, hay una figura que es el secretario, todo el tema de la legalidad, etcétera, y otra figura que es el interventor, o el tema de los presupuestos y contabilidad, etcétera. Y en los ayuntamientos pequeños unen esas dos figuras en el secretario interventor. Somos como los hermanitos pequeños. Y los interinos, pues todavía hermanitos más pequeños todavía. Y eso es lo que fui yo durante años, sí. Vale, y tú, dando un paso atrás, ¿tú habías estudiado? ¿Qué estudios tenías? Estudié Derecho, Habías estudiado Derecho. eso es. Estuve trabajando en la privada, eh, no mucho tiempo, como un año y pico, y me surgió la opción de hacer un posgrado de la Universidad de Zaragoza, que estuve yendo todas las tardes durante, creo que fueron 9 meses, había que ir a Huesca, a un par de tardes a la semana para hacerlo. Ujú. Y gracias a tener ese posgrado y a la carrera a la licenciatura en Derecho, lógicamente, que yo soy del plan antiguo, pues pude entrar en la bolsa de secretarios interventores interinos, que si bien durante muchos años convocaba el Estado, después cedieron las competencias y hace unos años las recuperaron de nuevo en cuanto a convocatorias de ese tipo de puestos de trabajo. Pero siempre, en todo este tiempo, siempre han mantenido lo que es la gestión de las bolsas de interinos, hasta donde yo sé, ya estoy un poco desconectado, siempre las comunidades autónomas. Entonces, digamos que estaba en una bolsa de secretarios interventores interinos a nivel de Aragón, para ayuntamientos de municipios de Aragón. Que en Aragón hay muchos municipios con poquita población. Vale, vale. Entonces, digamos que prácticamente desde el principio, por esa vía que acabas de comentar, empezaste a trabajar como interino, ¿no? Y Exacto, entonces, a su vez, también dijiste, bueno, voy a empezar a opositar y estuviste durante un tiempo intentando a la de secretario, ¿no? eso es. ¿Y en qué momento empiezas a, digamos, diversificar? ¿Y de qué manera? Con otras oposiciones. Porque me suena que también has llegado a intentar gestión, ¿puede ser? Exacto, sí. Sí, ¿Cómo ha sido eso, ese en ese proceso? periodo de 11 años, digamos, más o menos en el bloque central de esos años, lo que te comentaba antes, hubo como 3 años y pico que dije, voy a intentar, a la vez que sigo trabajando, dado que en aquel momento no tenía pareja ni hijos, como me sucede ahora, por cierto, dije, pues es muy duro trabajar de secretario interventor, muchas horas de carretera, porque claro, yo vivía, la mayoría del tiempo yo vivía en Zaragoza y me tenía que desplazar todos los días ir y volver al pueblo en cuestión. Depende, he trabajado en muchos pueblos. Había noches que incluso hacía noche en el propio pueblo, alguna fonda o lo que fuera. Bueno, y dije, pues voy a intentar, a la vez que sigo trabajando, sin dejar de trabajar, voy a intentar estudiar. O sea, yo me iba por la mañana temprano al ayuntamiento, estaba ahí toda la mañana, a lo mejor comía ahí en el pueblo o me volvía a mi casa y me ponía a estudiar. Y así estuve como, pues eso, como 3 años y pico. Y el examen de secretario interventor son 3 exámenes, un primero escrito de desarrollo, un segundo oral, que sacas temas, las bolitas y las cantas allí, te dejan 10 minutos para hacer un esquema y cantas los temas, y Sí. un tercero que era el caso, que es el caso práctico, por lo menos hasta cuando yo lo hice, que ya hace años. Y me presenté en varias ocasiones porque fue la época en la que el Estado, bueno, cuando yo llegué a la época en la que el Estado recuperó las competencias y les Mm, dijo a las comunidades autónomas, seguís gestionando interinos, pero ahora las competencias para convocarlas vamos a coger nosotros, mm, ahí fue cuando se empezó a convocar de manera regular. ujú. Porque hasta entonces hubo un año y pico o dos de los que yo estuve estudiando que sacaban como las plazas sueltas, muy pocas, las comunidades autónomas que querían. Y cuando empezó el Estado, pues eso, me presenté y en la primera vez que me presenté aprobé el primero y me quedé en el segundo. Yo creo que me quedé bastante cerca. Lo volví a intentar otra vez, pero iba ya con, como se dice, con la lengua afuera. O sea, no podía. Y incluso me quedé en el primero. Aparte ya me quedé muy desanimado y entonces dije, dejo de estudiar de momento. Mi preparadora me dijo, tómate un descanso, pero vuelve, pero no volví. No volví. Y bueno, luego estuve como 3 o 4 años más, que seguí de secretario interventor y tomé la decisión, hubo un momento de decir, me tuve que ir del ayuntamiento porque volvió la persona titular Sí. y dije, pues me voy al paro de momento y me pongo a estudiar. Ujú. Y tenía 2 años de paro, yo no había estado nunca en el paro, entonces estoy hablando pues en el año 2000, a finales del 2019, si no recuerdo mal. Vale. Y dije, pues me dedico a estudiar a tope pero claro, ya hacía algunos años que no estudiaba. Llevaba ya varios años que había dejado de estudiar y solamente trabajaba. Y dije, me pongo a tope, me busqué una persona, una preparadora, y me puse a tope. A lo que llevaba 3 o 4 meses con ese plan, vino la pandemia. Y me llamaron del SEPE
Yo pensaba que me llamaban por algún problema con mi prestación por desempleo. Y me dijeron, no, tu prestación está bien, lo que pasa es que tú estás en una bolsa yo ni me acordaba, en una bolsa de gestión, de técnicos de gestión del SEPE, y evidentemente con toda la que nos está viniendo con la pandemia nos hace falta gente. Entonces, si estás interesado, y lo pensé poco tiempo, yo creo que no llego ni a 12 horas de Mm. pensarlo, lo consulté con la que era mi novia en ese momento, con mis padres, y dije, venga, pues doy un golpe de timón, ¿sabes? Ese ha sido también mi problema, que he sido demasiado errático. Yo, si todo el tiempo que yo he dedicado en mi vida a estudiar oposiciones lo hubiera concentrado en un solo momento y en las condiciones adecuadas, pues le hubiera sacado bastante más partido, yo creo. Ese es el primer Un error. momento, perdona, Dani. Cuando dices que dice un golpe de timón en ese punto, te refieres a que cogiste el trabajo, ¿no? Y dejé de estudiar de Dejaste de secretario estudiar, interventor. exacto, dejaste de Bueno, estudiar. durante unas semanas intenté compaginarlo, pero dije, estoy cayendo en el mismo error otra vez. Estoy Ya. otra vez volviendo a estudiar y a trabajar, un trabajo que no tengo ni idea, no sabía ni lo que era el SEPE, y me vi que yo iba a caer en las mismas y que no, y dejé de Y las oposiciones. en ese punto habías retomado la de secretario, ¿no? Estabas otra. Vale. Exacto, que no lo Estamos, dices. y ya Sí, estamos sí. en plena pandemia. Y en ese punto, entonces, dices, venga, lo dejo de nuevo aparcado para, para para, trabajar. para dedicarme a trabajar, sí. Sí, 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 sí. Y sí, exacto. Y me gustó mucho el trabajo en el SEPE, me encantó. Sí. Fue como esto que se suele decir, ¿no? De que cuando no conoces otras cosas, pues tampoco a veces te paras a pensar si lo que estás haciendo es lo que más te gusta o no. Si. Claro. Yo cuando conocí el trabajo en el SEPE, el ¿En qué trabajo de secretario de consistía? intervención, ¿En qué consistía, perdón? pues a ver, en principio a mí nos cogieron a mí y a los nuevos que entramos para hacer tareas de auxiliar administrativo, básicamente. Estábamos con Excel, imprimiendo documentos, en fin, porque Sí, aquello era una locura, estaban totalmente sobrepasados. Pero imagínate, yo creo que ya en aquel momento iban faltos de personal, pues cuando vino la pandemia tuvieron que afrontar un montón de expedientes de ERTES y de todo, estaban absolutamente sobrepasados. Y sí. tenían, yo creo, el problema de que le habían podido contratar una serie de interinos, tampoco muchos, tampoco para tirar cohetes, pero bueno, llevábamos refuerzos, pero nos tenían que formar. La mayoría no sabíamos lo que era el SEPE. Claro. Entonces como se dice, teníamos que correr y a la vez atarnos los cordones. Tenían los que tomaban las decisiones, tenían que correr y a la vez atarse los cordones. Tenían que sacar trabajo, cuanto más rápido mejor, porque la gente estaba sin cobrar y a la vez nos tenían que formar. Y claro, era imposible. Las primeras semanas los nuevos apenas recibimos formación, 4 cosas muy básicas. ¿Y por qué te Y, luego, gustaba? ¿Qué tenía y claro, al principio no, porque no era ese el trabajo. Nos estábamos haciendo tareas, ya te digo, puramente de auxiliar administrativo en el sentido más estricto. No estábamos atendiendo gente, lógicamente, porque estaba todo el mundo confinado. Eh, Estábamos ayudando, haciendo tareas de apoyo administrativo muy esenciales. Y hubo un momento cuando llevaba yo a lo mejor un mes o mes y pico, que estábamos todos los nuevos en una aula de formación donde utilizaban allí para tenernos allí trabajando, que un compañero, que era funcionario de carrera ya del SEPE de hace tiempo, me entró y dijo que te llama el director provincial, que vayas a su despacho. Claro, yo me quedé así, digo, ya está, ya he hecho algo mal, ya Ya me he la equivocado, liado. ya la he liado, ya la he liado. Y cuando llegué me dijo, ¿tú has sido secretario de interventor? No, y digo, sí. Y me dice, pues mira, te vas a ir mañana, no la semana que viene, no, mañana te vas a ir Mañana. a la oficina de Doctor Cerrada, la calle Doctor Cerrada, en el centro de Zaragoza, y te vas a poner ahí a trabajar, ya. Digo, claro, yo pensaba, pero si no sé ni lo que es el paro, ni lo que es un subsidio. Digo, este hombre, no, que, o sea, realmente está muy mal. Muy mal la vida. Y me necesitan ir a mí allí a hacer tareas de algo, ¿sabes? Y tuve muchísima suerte porque realmente, o sea, esto suena un tópico, pero es que es la pura verdad. Tuve muchísima suerte con las compañeras que esto eran chicas, todas eran mujeres, y con la jefa, la directora de esa oficina, que yo pienso que la pobre me vio llegar, habló conmigo, vio lo que y dijo, madre mía, lo que me mandan aquí, este mozo, a lo mejor podremos sacar algo de él, pero dentro de unos meses. Ahora mismo este mozo está muy verde. Y ahí me puse a hacer ya tareas un poco más relacionadas con los expedientes realmente, de tramitar las prestaciones por desempleo, y ella, es que, vamos, se portó conmigo estupendamente. Durante varias semanas hubo una hora y media al día que me daba clases particulares de lo que era el SEPE. Qué O sea, fuerte, acojonante. qué Ahí fuerte. iban todos con ojeras, ahí eso era una locura. O sea, eso era una locura. Y ya fue cuando empezamos a aceptar gente, o sea, se pusieron las mamparas estas en los puestos de trabajo, con las mascarillas, todo muy estricto, pero ya empezar a atender solicitudes de prestaciones por desempleo ya en persona a la gente. Y luego por internet se tramitaban también, claro. Año 2020.
Estamos ya, exacto, en junio de 2020, más o O menos. sea, en momentos o sea, momentos como más extremos. O sea, ha vivido una de las cosas en uno de los puntos más extremos de los últimos años. O sea, has estado ahí en el ojo del huracán, macho. Sí, 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 sí. Y aún Bueno, yo así era te ha ahí gustado. Y aún así le era has el más cogido el pringado, era gustillo. el más pringado de todos. Es que realmente es un trabajo que ves que haces algo por la gente. O sea, recuerdo cuando estaba al principio en la dirección provincial, que es donde nos llevaron primero a los interinos, cuando hacíamos las tareas que te digo de auxiliar, Sí, que leíamos correos que te ponían los pelos de punta. O sea, de gente claro, gente a la que se le había dado, trabajadores que estaban en casa confinados, sin trabajar, sin cobrar de ningún sitio, con su familia ahí metidos y que habían conseguido una dirección de email a la que mandaban mails y leías alguno que te ponía los pelos de punta, de decir, por favor, ingrésenme dinero que es que no tenemos para comer. Es que, o sea, ¿sabes? Unas cosas, claro, supongo que muchas veces también se dramatiza más o menos, pero te estoy hablando de que recibíamos cientos de emails a diario, cientos a diario. O sí. sea, y una locura, era una locura. Y cuando me puse a trabajar, y cuando también pasa eso, cuando entiendes una cosa, es cuando la puedes disfrutar más. Yo cuando empecé a entender lo que era el paro, lo que eran los subsidios, cómo se tramitaban, un montón de cosas que hay de variantes, de los fijos discontinuos, los que vienen de ser autónomos, Sí, eso es yo qué sé, complejísimo. Eso tiene un montón de... ¿sabes? Las incapacidades temporales, los que vienen de maternidad o de paternidad, que sé, un montón de cosas, los que trabajan en el régimen de artistas, las personas que trabajan de empleadas de hogar. Eso para dominar la materia del SEPE, vamos. Pero cuando empiezas ya a entender una parcelita y a ver un poco cómo funciona, pues te puede gustar más, claro. Y ves eso que eres útil, que realmente estás haciendo, no Ujú. sé, trabajo Vale. que es útil a los demás. Y entonces, en qué punto decides volver a la brecha y volver, digamos, a la guerra opositoril? Pues allí estuve en el SEPE un año y medio, más o menos, Ujú. hasta septiembre, octubre de 2021, si no me equivoco. Es decir, en el SEPE entré en mitad de abril de 2020 y salí en septiembre, octubre de 2020. Porque ya, digamos, la situación ya la tenía más controlada, el programa por el que nos habían contratado pues ya terminaba y a la mayoría de los interinos en septiembre creo que fue, nos dijeron que era ya el último mes y a los que quedaron me parece que en diciembre ya los terminaron de pues, que ya se podían ir a casa. Y en ese momento habían convocado, entre otros procesos de selección, el de estabilización de gestión del Estado. A mí me contaban los años de experiencia como secretario interventor, menos que los años de experiencia en el SEPE, pero me contaban, porque es claro, es experiencia en la administración local. Ujú. Y dije, pues me presento a la estabilización de gestión. Retomé, digamos, mi plan genuino, pero es decir, estar en el paro y estudiando, pero en lugar de con las de secretaria intervención, que secretaria intervención, si no recuerdo mal, estamos hablando de 140, 50 temas, pues con las de gestión y en un proceso de estabilización con una fase de concurso. Vale, vale, vale. ¿Y cómo fue eso? ¿Cómo fue ese proceso? Pues a tope, o sea, me puse a tope, pero me puse mal. ¿En qué Me puse sentido? mal, pues porque, por ejemplo, luego lo hablaremos si quieres, o el tema de hacer test que no hay que hacer. Yo una cosa que he aprendido en Simplificar Sopos, y es la verdad, es que lo que tienes que hacer primero hasta que estés aburrido de hacerlo son los test oficiales. Es una cosa que a lo mejor alguien que nos escuche dirá, pues claro, pues es obvio. A mí no era obvio. No, no, no. Hay mucha gente para la que no es obvio y hay casos bastante dramáticos de eso, de gente que no ha reparado en eso o sea, lo ha perdido de vista. Pero bueno, Claro. si te parece, Dani, vamos a dejar porque ese es un punto, digamos, que tiene mucha tela, lo de los test. Y se refiere quizá, o hay un punto, considero quizá importante en tu preparación posterior ya de administrativo del Estado que va a aflorar. Con lo cual, vamos a dejar eso un poco en stand-by Vale. y cuenta un poco al margen de eso qué problemas tuviste o por qué no te lo sacaste, digamos, la de gestión por estabilización. ¿Qué consideras tú que fue el Yo problema? creo que me faltó tiempo, porque eran unas oposiciones que estudiaba por primera vez. Claro, hay gente que a lo mejor puede pensar, hombre, pues si estás, digamos, familiarizado, aunque han pasado ya años, pero estás familiarizado con Ya. haber estudiado unas de secretaria de intervención, que es una uno, pues unas de gestión del Estado, que es una 2, las sabes, mucha gente mecánicamente piensa, pues es más fácil, Sí, ¿no? Y a lo mejor y te dicen, y si estudiar unas de C1 es más fácil que unas de A2, unas de C2 más fácil que unas de C1, y es la cosa no va así. esto que estás diciendo, estás abriendo ahora mismo un melón, Dani, que me parece súper interesante, porque eso es una cosa que Pero, yo
yo cuanto más la he pensado, más he aprendido, digamos, o más tiendo a relativizar sobre el tema de la dificultad. Y o sea, no es cierto, no es cierto. La dificultad no se puede medir así, no se puede, no está escalado de esa manera, para nada, No, para nada. no, Así no. que es muy interesante que lo digas tú, que has pasado por procesos de A1, de A2 y de C1, que te das cuenta que en algunos ámbitos, no sé si compartes esto que voy a decir, ¿no? Pero en algunos aspectos el A1 es infinitamente más complicado, pero en otros no tanto, y no, es como, en ese sentido, ¿qué opinas de eso? Porque es Hombre, curioso. yo, por ejemplo, si pudiéramos hacer una prueba, ahora me ha venido a la cabeza, al señor o a la señora secretaria o secretario del Ayuntamiento de Madrid, le pediría si quiere hacer un examen de Office oficial de Anda. C2. O un ¿Sabes lo que te psicotécnico, digo? o un ¿Sabes? psicotécnico. O un psicotécnico. Y Sí, claro, ese señor, a la hora de hacer el trabajo de secretario de ayuntamiento, pues se te culé a la primera de cambio, eres un mosquito. Pero si tiene que hacer otro tipo de exámenes, es que no tiene nada que ver. sí. Es No, no, que, exacto, exacto, que no tiene nada exacto. que ver. No Exacto. Y tiene nada yo que creo, ver. y hay veces, sí, 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 y es curioso porque, sin embargo, es como que aceptamos vale, que existan las jerarquías, pero aceptamos como por un hecho irrefutable que como que el que está en una uno o una 2 es un ser superior frente al que está en un C1 o un C2, Claro. cuando en realidad no es tan así, ¿sabes? No es tan así. Es verdad que los procesos, un C1 te lo puedes sacar si te pones a piñón en meses, si te pones muy a piñón, y una 2 o una uno partiendo de cero en ambos casos Sí. es prácticamente imposible. Eso está, yo creo que es indiscutible, pero el proceso en sí entraña unas dificultades y unas historias que, ostras, que, en Sí, fin. sí, sí, Ujú. totalmente. Es una cuestión de volumen. Sí, Evidentemente, tú puedes profundizar muchísimo en un temario, evidentemente te va a costar menos profundizar hasta donde hay que profundizar en un temario de 50 temas que de 150, pero es una cuestión de bulto, pero muchas tú no crees, veces. Dani, tú no, yo he llegado a la conclusión después de pensar mucho en esto y de haber visto el proceso del C1, de la 2, incluso estoy planteándome la 1 de administradores civiles del Estado, que los procesos cuanto más arriba son en cierto sentido más difíciles, pero también son más humanos, como Sí, no son tan trituradoras, no son como en plan de claro, picadoras de opositores. no hay tanta gente a la que, o sea, tienen menos gente entre la cual seleccionar. La criba es como un poco más, no sé, más humana, me parece a mí. La Sí, otra es, sí, cuanto más abajo, la criba es más inhumana, más encarnizada, más, claro, porque, más... porque sobra más gente. Yo creo que Sí, básicamente, o por lo menos una de las razones, pienso yo que tiene que ser esa. sí. Eh, digamos que, no sé cómo decirlo, cuando quieres entrar en un grupo, en una uno, de alguna manera que vas a entrar en una élite, aunque quede un poco mal decirlo, un poco feo. No sé si sería la expresión. Para mucha Eh, gente es así, para mucha gente es así. A ver, para al mucha final, gente es así, por una cuestión de sí, números se puede ver así. Otra cosa es eso que es. moralmente, intelectualmente, humanamente debamos aceptarlo. Yo eso no lo creo. No, yo Pero tampoco. aritméticamente, sociológicamente, digamos, pues se puede poner Claro, esa etiqueta, pero también es falaz. También estamos hablando de que esa sí, etiqueta es muy falaz y muy engañosa. totalmente, totalmente. Pero es una manera como de decir, vas a tener que demostrar que has estudiado, que vas preparado, pero el trato es más humano, es lo que tú dices. Simplemente porque a lo mejor para una plaza tenemos, yo qué sé, no tengo ni idea, 20 personas o 10 y para otras plazas de otros grupos tenemos 200. Entonces, no hay tanto miramiento cuando se trata de grupos supuestamente inferiores. Sí, 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 sí. En fin, Es- es curioso eso. Pero bueno, que pero es la impresión que yo tengo, sí, 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 yo creo que más o menos lo vemos parecido, el tema ese. Bueno, volviendo un poco a lo que ha sido tu proceso, estamos en la de gestión por estabilización. En ese punto, no sé, en ese proceso de estabilización, no me acuerdo si eran dos exámenes o tres. exacto, eran dos, Dos. ¿Y dos. cómo fue? ¿Pasaste el primero Pasé el primero, era el tipo test, sí? lo pasé un poco justo, pero bueno, lo pasé. ¿Cómo te Y preparaste? Perdona, ¿cómo fue tu preparación de ese? la primera parte, ves, seguramente otro error, me puse yo solo. Recopilé, conseguí temarios, enriquecí con los temas que yo tenía desde que estaba interventor, que tuve que actualizar algunas cosas también.
muy importante lo que tú dices, también creo en algún vídeo, que es acostumbrarte a estudiar siempre del mismo material. Aunque el contenido sea igual, no mezclar materiales. Ya, Tiene que ser siempre, desubicas. esto es fundamental también, por lo menos para mí. Entonces yo de alguna manera reciclé los temas de Secretaría de Intervención que me podían ser útiles para gestión del Estado. Y aparte conseguí otro temario propio de gestión del Estado. Pero no me apunté a ninguna academia ni busqué ningún preparador. Busqué test también. No me centré en los oficiales a la hora de hacer test. Eso también fue el error que hemos comentado antes. Pero me lo preparé yo solo. Y el primero lo pasé. Pero el segundo me di cuenta en ese momento. Es que además te recuerdo la sensación perfectamente, es como a lo mejor en esas películas de guerra donde uno se lanza al ataque y de repente se da la vuelta y está solo en el campo, en territorio enemigo, ¿sabes? Y dices, hostia, y yo me vi en el segundo examen y digo, no tengo ni idea de cómo hacer este segundo Claro, examen, claro, ¿sabes? claro, 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 claro. Claro, es que sí. Creo que entiendo un poco la sensación, ¿no? De decir, me falta como eso, o cuando te vas a una invasión, ¿sabes? A Rusia y vas en calzoncillos, ¿sabes? Sí, sí, Y llega el invierno. y vas convencido y vas a por todas, pero dices, no sé dónde estoy, ni si estoy aquí solo, ¿sabes? Y entonces, claro, me entró el pavor y inmediatamente me puse a buscar malas maneras, falta de planificación, falta de organización, una academia que me pudiera orientar acerca de cómo se hace un Todo eso supuesto además práctico. después de haber pasado el primero, ¿no? No te lo Claro, planteaste antes. Joder. puto desastre, tío, te lo digo. Ya. Y me apunté a una academia, que es bastante conocida, me dieron clases online y bueno, hice lo que pude, pero suspendí eso. Y bueno, esta una vez te lo he comentado, yo de natural suelo ser bastante optimista. Y salí del primero diciendo, yo creo que puede ir bien, y fue bien, pero fue bien, y salí del segundo diciendo, a lo mismo, yo creo que puede ir bien, y fue mal. Mal mucho, perdona, porque es que también esto personalmente Es, me es inquieta, que ¿sabes? no sé exactamente qué nota saqué, porque claro, era un supuesto práctico de No te lo desarrollo dicen. claro, suspendido. Y tengo algún amigo que me decía, pues ve a reclamar, ve a leer tu examen, ya que te digan exactamente qué nota has sacado, pero no tenía ganas, tío. Estaba muy de bajón. Ya. Pero no, bajé los brazos. Estaba muy derrotado también. Y En tú ese. has hecho un poco de análisis, no voy a decir autocrítica, pero sí de recordar cómo planteaste el examen a posteriori, ya después de de tener otro dominio de la materia y haber dicho, pues sí, es verdad, era lógico que me hubiera suspendido, porque el planteamiento fue equivocado, ¿o no? Equivocado, sí. Vale, Ya, vale. a mí me pasó tanto en la primera parte, que aún así la pude aprobar, como en la segunda, que no practiqué. O sea, es Es que la que me da segunda la parte, sensación. sobre todo de gestión, tienes que practicar un montón, porque si no Claro, vas claro, muy torpe. claro. Claro. Y no sé, es que me da la sensación de que a lo mejor ir diciendo a lo mejor obviedades o cosas que la gente va a decir, pues claro que es así. Pero a aprender a hacer un examen de test bien, aprendes haciendo test. A aprender a hacer un examen, un supuesto bien hecho, aprendes haciendo muchísimos supuestos. Claro, es que es eso, lo oyes decir esto y dices, pues claro, No, pero esas obviedades a veces no caemos, porque claro, también la oposición son tantas cosas que a veces priorizas estudiar contratos sobre las obviedades y al final las obviedades se te van de... y dices, coño, claro, no estoy claro. haciéndolo todo mal de base, ¿sabes? Claro. Y a ver, es cierto, yo creo que algo de razón, digamos, yo tenía cuando pensé que tenía que dominar más la materia teórica para luego dedicarme a hacer muchos test Sí, o en el segundo examen muchos supuestos. también es verdad, Es sí. verdad que yo tenía la sensación de que no dominaba bien la materia y yo creo que en buena parte esa sensación era cierta también. Yo creo que eso influyó mucho la falta de tiempo, posiblemente, pero también es consecuencia de falta de organización. Ya, Quiero decir, sí. también es También, verdad que te arriesgas, ¿no? Que dices, voy a ver si me da tiempo. Tengo X meses, pues vamos a tope. ¿en cuánto Mm, tiempo? Perdona, Dani, ¿cuánto tiempo? Pues me puse a estudiar cuando dejé de trabajar, que fue en septiembre. Ya antes de dejar de trabajar ya estuve estudiando varias semanas, este septiembre del 21. ¿Y cómo fueron los exámenes? Es que no me acuerdo ahora. ¿Cuándo fueron los exámenes Supongo que cerca de los de administrativo, que en fueron en febrero? Puede febrero ser que del en febrero del 22 22 y por que sea ahí. el primero, el tipo test. Claro, Claro, pues entonces ya, es muy poco tiempo, claro. Con ese tiempo, por mucho que tuvieras un bagaje de claro. secretario, no te Y, vale. y era full time, no estaba trabajando, no tenía Pero muy poco tiempo hijos para ni gestionar. pareja, Muy poco tiempo. pero aún así es poco tiempo. Y ese en febrero hice el primero, el tipo test, que es el que aprobé, y el segundo lo hicimos, no sé si fue en
mayo y lo fui, no, Puede no me que fuera al acuerdo. revés, que el tipo te fuera antes y el segundo Sí, eso es. coincidiera con el de administrativo que fue en febrero. Sí, puede que fuera en noviembre, te lo juro que no me Sí, sí, acuerdo sí, ahora. sí, puede ser así, porque yo creo que hicieron primero, el primero de gestión fue suelto y luego hicieron coincidir el segundo de gestión con el de administrativo, que fue en Eso febrero. es. Por eso quizá el segundo Pues, de gestión fue fue, fue en febrero, en febrero. vale. Y exacto, y yo tuve que ir a leer, que leí de los últimos, tuve que ir a Madrid a leerlo en junio, eso es. Entonces, pues es que la fecha exacta en que hice el primer examen no lo recuerdo ahora, la Claro, verdad. pero prácticamente el primer examen lo harías con muy, muy poco margen. Con muy poco margen. Y aún así lo Sí, pasaste, pero coño, ojo, el primer examen, bueno, ojo, es verdad que no recuerdo los cortes de estabilización, yo estoy pensando ahora en el turno libre, que fue un 61, creo, en gestión, en esa convocatoria. puede ser, sí. Sí, pero en estabilización no me acuerdo de los cortes, serían Pero más llevaderos, supongo. fue menos. Si yo saqué un 5,5 o algo así, pasé. Sí, sí, Creo sí. que fue un 5,5. Sí. El Sí. examen, el práctico fue el mismo, creo recordar, porque yo lo estuve mirando ahora y el examen Ah, no sabía. práctico era un calco el de estabilización era el mismo que el turno libre. Quizá incluso con Vale. más preguntas, fíjate. Le pusieron como. Ah, vale. Había alguna pregunta que era A, B y en estabilización era A, B y C y te ponían una C con una cosita más, ¿sabes? Lo cual me llamó bastante la atención. Pero bueno, el caso que no pasaste esto, te enteras, entiendo, a final del 22, ¿no? Me enteré en julio, si no me equivoco, de 2022. Nos fijaron las notas. ¿Puede Ah, ser? vale. Sí, porque si leíste de los Y últimos y fue por ahí, eso lo. eso es, eso es. Vale, Yo me acuerdo que lo hice a principios, creo que fue de junio, más o menos, sí. y me enteré a mitad de julio. Que cuando yo me enteré, me habían hecho un segundo llamamiento ya, hacía un par de semanas, para volver a trabajar de técnico de gestión interino en el sector. Yo llevaba un Vale, par de semanas trabajando, más o menos, cuando me enteré de que había suspendido. vale, vale. Y bueno, Entonces, en ese punto, habiendo vuelto a trabajar y sabiendo ya el suspenso, entonces, ¿cómo pasamos de este momento a meterte en administrativo del Estado? pues como puedes ver, yo llevé, a lo mejor lo he pensado esto muchas veces, la progresión contraria a la que lleva la mayoría de la gente. Es decir, yo, por lo que yo creo, o sea, me puse a preparar las de administrativo. Pasé de A1 a A2 y de A2 a C1, cuando lo natural es al revés, en todo caso. Prepararte las de C1 y luego te haces una promoción interna a A2, ¿no? Pues no me digas por qué, pero yo fui al revés del Bueno, mundo. a ver, No lo sé, esto se va no lo sé. dando como se da, ¿sabes? Que yo quiero decir Como, que claro, yo creo que tampoco hay que obsesionarse con eso. Es verdad que, sobre todo a toro pasado, cuando te vas a sacar el C1, es muy fácil decir, el proceso lógico era tal. Pero bueno, también hay gente que, o sea, en el de secretario interventor, hubo una en la que pudiste estar muy cerca, ¿sabes? Que es que también en esto de las oposiciones no sabes. Pero, claro, pero sí que es verdad que, bueno, quien empieza de cero también yo creo que en esto hay que mirar mucho las circunstancias. Es decir, en los momentos en los que se suceden las convocatorias, las plazas, todo eso. Si no hay o muy pocas plazas de C1s, pues a lo mejor interesa más ir a por A1s. Pero si hay un montón de plazas como a día de hoy, esas circunstancias son muy importantes. Si hay un montón de plazas para administrativos, pues dices, ostras, lo más práctico es empezar por ahí y luego promoción interna al canto. Yo lo veo claro. así, que tampoco hay que. Es que ¿Sabes? yo creo que en general a mí lo que me ha fallado ha sido la falta de organización. Mm, Y de planificación y de tener una previsión, lo que tú dices, de decir, pues bueno, ahora eh, elegir bien a lo que vas a preparar, calcular bien el tiempo que tienes. sí, 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 sí. Eso, Dani, a mí me llama muchísimo la atención. Hay mucha gente cabal, además, que se decide a lo mejor por unas oposiciones que son una auténtica ratonera, ya sea porque son muy pocas plazas, porque son concurso oposición y no tienen méritos. Y dice, Dios mío, pero te estás condenando a quedarte ahí 5, 6, 7 años a interinidades cuando hay muchas alternativas. A día de hoy ya hay alternativas, ¿sabes? Claro, Eso a mí eso me es llama mucho un, la atención. Hay un montón de cosas que digo, yo no me meto en esa oposición ni harto vino, pero vamos, ni loco, ¿para qué? ¿Sabes? o por lo menos en ese momento que En tienes ese que momento, tomar sí, la sí, sí. decisión. Exacto, Claro, exacto, exacto. Es la posición y el momento, la circunstancia, está claro. Vale, entonces, volvemos un poco al punto ese en el que estamos viendo en qué punto decides optar por ir al C1.
¿Cómo fue eso? Exacto, exacto. Bueno, pues ahí, como te he comentado, yo estaba ya trabajando cuando me enteré que había suspendido el segundo de A2 y me vi otra vez en la misma situación. Decido seguir estudiando o no, si decido seguir estudiando a la vez que trabajo o no, ¿no? Que era un poco lo que yo había jurado que no volvería a hacer, que es trabajar y estudiar a la vez. Sí. Pero claro, es que, y dije, pues venga, a hacer lo que juré que no iba a volver a hacer, que es trabajar y estudiar otra. O sea, es que constantemente tienes que estar reciclando tus afirmaciones y darte cuenta de que a veces, pues según las circunstancias, pues lo que hace unos años te parecía que era lo último que ibas a hacer, pues ahora es lo que hay que hacer. Y entonces dije, sigo trabajando de interino en el SEPE, además ahora esta vez en un pueblo que está a una hora de Zaragoza capital, Ujú. en Tarazona, y Una por hora las tardes, yendo y viniendo. una hora de ir y otra de volver en coche, sí, Dios, hostia, 2 horas al día en el coche, tío. claro. Esa es otra también, una de las razones por las que dejé de ser secretario interventor era porque estaba harto de carretera. Y me llaman esta segunda vez en el SEPE para ir a un pueblo que está a una hora. Y Joder. las cosas que dices, no vais a poder conmigo. O sea, tenemos fama de tozudos, los aragoneses, digo, que esa es otra cuestión también, no perder la fe nunca, ¿no? En las oposiciones yo me he dado un par de hostias buenas y dices, pues tío, te rearmas otra vez y vuelta a empezar, ¿sabes? ¿Y cómo fue eso? ¿Cómo fue ese volver a pertrecharte moralmente y decir, venga, voy a por esta? Porque también supongo que tú moralmente estarías bastante falto de... Sí, estás tocado, pero esa es, yo me animaba pensando, para empezar no pensando mucho, porque eso, como decía algún cómico, yo es que si lo pienso no lo hago, que decía algo en alguna película de estas de... Y es verdad, si lo piensas mucho, hay cosas que si las piensas mucho no las haces. Es más de decir, es que siento que quiero hacer esto, entonces me lanzo. Claro, también eso es un arma de doble filo. Eh, lo que estábamos hablando, si no hay organización y no hay planificación, pues, o sea, hay que pensarlo justo, digamos. Sí, 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 tiene Y una vez totalmente. que has decidido ya, te tienes que ir a tope. O sea, yo este ejemplo se lo pongo a veces a amigos que me hablan de estos temas, de que nunca han opositado y tal. Y yo lo pongo el ejemplo de que opositar para mí era como montarte en un coche de alta cilindrada, yo que sé, en un Fórmula 1 o algo así, y te dicen, mira, ¿ves aquel muro que hay al fondo? Míralo ahí a lo lejos, pues es de cartón piedra. Es de cartón piedra, no es un muro de verdad. Entonces ponte a 250 y contra el muro que lo vas a atravesar. Y claro, cuando lo atraviesas es estupendo. Cuando lo atraviesas, pues te pegas una hostia que flipas. Y Sí, entonces cuando luego resulta que el muro es de verdad, dice, hostia. claro, claro. Pero tú tienes que ponerte a 250 si lo quieres atravesar. O sea, no hay otra. Y entonces, y claro, la fortaleza de decir, cuando te pegas el bofetón, de decir, pues me voy a buscar otro coche porque este está reventado y me voy a ir otra vez al punto de salida y arrancar otra vez. Vale, en este caso, ¿cómo fue arrancar otra vez con administrativo del Estado? ¿Por qué Pues, decidiste esa? ¿De qué modo? ¿Cómo empezaste? ¿Cómo se puso en pues marcha la cosa? a ver, el problema esta vez, o sea, yo enfoqué como decir, bueno, la materia, digamos, el temario que más o menos es común de gestión de A2 y de C1, pues ya lo tengo un poco dominado, ¿no? Sí. Entonces, esa es un poco la base de la que voy a partir. Y aparte, por ejemplo, pues eso, leyes como la 39 y la 40-2015 o la ley de contratos, es que yo en su día ya me las había estudiado de secretario. Entonces, es un poco decir, tengo que aprovechar, si lo dejo ahora esto y ya no vuelvo a positar nunca, voy a desaprovechar todas esas horas que he metido, ¿no? Que es, claro, que Ujú. es la gran clave de las oposiciones, es decir, ¿las voy a sacar o no? Y entonces avanzas y avanzas, yo qué sé, como si vas en un barco a explorar un sitio que no sabes y dices, pues es que tengo que seguir, he decidido que esta es la ruta, pero yo no veo tierra, pero tengo que seguir. O sea, no puedo dar marcha atrás, tengo que hay que seguir. Y entonces era un poco, la base era esa, lo que es las leyes y la constitución, etcétera, ¿no? La parte de legislación del temario la tengo Ujú. ya más o menos aposentada. Claro, y para mí ahora el reto era ofimática. Yo no había estudiado ofimática en mi vida. En fin, yo iba haciendo las cosas, lo que tú comentabas en algún vídeo de Word o de estas cosas de la manera no rudimentaria de hacer esto es así, pues así hacía yo las cosas. Y lo correcto, lo pro es hacerlo así. Pues yo era de eso, yo no sabía, no tenía ni idea ni de, vamos, ni de Word y de Excel muy mal, pero de Access ya ni te cuento, no sabían lo que Ya. era Access. Entonces, para mí el reto era eso, la ofimática, y fue mi punto débil, de hecho lo ha sido hasta el día del examen, era mi punto débil. Y me animó mucho también que el supuesto no era de desarrollo, que era de test. Que creas que no,
entrenar, digamos, para un tipo de examen único facilita mucho las cosas, por lo menos para mí. No es lo mismo estudiar un tipo test que si lo apruebas luego tienes que, o practicar un tipo test que si lo apruebas luego tienes que practicar un supuesto, que no tiene nada que ver, Claro. con practicar además examen único, que dices todo test en un único examen. Y eso un poco era lo que yo me buscaba para animarme, de decir, venga, como simplificando factores, ¿no? De la ecuación. No tengo que preparar ya un supuesto, no tengo que pensar en un segundo examen si apruebo el primero, es un examen único y todo test. Pues venga. Y luego una amiga que tú conoces, Mónica, me habló de Simplifica tus ojos, claro. Y Uh-huh. cuando entré en Simplifica tus ojos, dije, me dio muy buena espina. Dije, oh, esto me huele muy bien. Y yo creo que acerté. Uh-huh. Y sí. Porque Claro, una empezaste. planificación, una preparación con alguien que sabe de lo que está hablando y que no es un poco como una academia de estas generalista, por así decirlo, ¿no? Que va un poco a bulto, sino que, no sé, me gustó mucho cómo explicabais tú y tus compañeros en los vídeos los temas, me gustó mucho el contenido de los temas, me gustó mucho que os mojabais, cosa que en otras academias y preparadores no hacen, el decir, mira, si puedes, estudiate todo, si no, estudiate esto. Si tienes que dejar algo, deja esto y céntrate en esto. No lo hace nadie, que yo haya conocido. La gente en las academias y los preparadores te dan el tocho, a veces incluso un copia y pega de la ley, y hay que saberse todo. Ya, claro, pero yo tengo que ir a trabajar, ¿sabes? O no es mi caso, pero a lo mejor gente que dirá, pues yo tengo una familia también, yo tengo unos hijos, tengo una pareja. Entonces, no sé, hubo una serie de detalles así que me dijeron, que me dieron confianza de decir, yo creo que con esta gente lo voy a preparar bien. Uh-huh. Sí, hombre, para nosotros eso es fundamental. De hecho, es de las bases de eso que tú dices de mojarnos, porque es que hay que mojarse, es que hay que apostar a la hora de estudiar. No puedes estudiar sin relieves. No puedes estudiar como si fuera un formato plano, todo igual. Tienes que ir viendo un poco las tres dimensiones de la materia, las profundidades, las cosas que son más o menos importantes. Y claro, nos mojamos también porque hemos hecho los exámenes hasta la saciedad y hay ciertas tendencias, ciertas fórmulas o maneras de preguntar, ciertos derroteros. Es verdad que se producen fluctuaciones, variaciones, pero hay una tendencia. Y en Exacto, base a esa tendencia yo creo que sí que se puede más o menos, se pueden hacer apuestas razonables, ¿sabes? exacto. Y nada, pues vale, entonces empiezas directamente con nosotros, no haces como otra gente que empieza con otra cosa, luego cambia, no, sino Nada, tú nada. desde el principio No, con administrativo te fuiste con nosotros y empezaste ahí con el sistema. sí. ¿Hasta qué punto, bueno, cómo utilizabas los módulos? ¿Cómo manejaste el Pues contenido? yo básicamente lo que hacía era ver tus vídeos de cada tema, los veía enteros de tirón, aunque hubiese a veces para un mismo tema, como tienes en algunos temas, ¿no? 9 o vídeos o 10 o no sé qué. Yo me los veía enteros, Mm, rebobinando cuando hacía falta porque no había entendido algo y cuando terminaba de ver el vídeo me ponía a estudiar el tema. Y así vi los vídeos, todos los vídeos dos veces. Las una dos cosa, Dani, primeras. perdona, un inciso. Em, Tú ya en mucha de la materia la tenías ya trabajada. Claro. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo fue el choque, por así decirlo, entre lo que tú tenías en la cabeza y el enfoque nuestro? ¿Cómo Pues te sentiste con bien, eso? bien, muy cómodo. Para mí fue un complemento. En los temas que dominaba Claro. era un complemento y era también una manera de, digamos, de refinar lo más importante, que eso nunca nadie me lo había dicho, el decir, esto es esencial, este cuadro, como el Padre Nuestro, esto también, pero menos. Fue como un perfeccionamiento de lo que yo ya dominaba. Y luego en el Office, pues me vino estupendo, porque lo empecé a ver todo un poco más claro de lo que era todo este mundo del Office, Sí, de la ofimática, vamos. sí, 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 sí. Vale. Claro, entonces tú ahí tenías como ese vacío y que en el proceso de la preparación lo fuiste llenando. Entrando a hablar de lo que fue ya tu preparación de administrativo o concretando cosas, estamos hablando de que empezarías, ¿qué? ¿En septiembre, octubre? ¿Octubre, noviembre? No, antes. En julio me enteré de que había suspendido y yo creo que en agosto ya empecé otra vez. Vale, o sea, agosto, con lo cual estamos hablando que, Agosto, sí. Agosto quizás sí. Para así más en serio, septiembre puede ser, sí. vale, ponte un año, casi limpio, un año y quizá medio mes, una cosa así. Sí.
en el que has estado focalizado al 100% en administrativo del Estado. Sí, yo lo que hacía era, por la mañana iba a trabajar y por las tardes estudiaba, salvo 2 tardes entre semana que las dedicaba a descansar. Hacía un día completo con 2 de descanso a la semana con 2 tardes. Y el fin de semana estudiabas. Y el fin de semana full, A full. a ¿A full, full qué cuántas horas, a más o full. menos? Más o menos para hacernos. ¿Tienes una idea de las horas concretas entre semana y fin de semana, más o menos, de un promedio de lo que ha sido tu preparación? Pues podría ser, no lo sé, por las tardes sacaba a lo mejor 4 horas mínimo limpias. Y claro, yo llegaba a casa a lo mejor a las 4 de la tarde, 4 y pico. A veces comido, a veces sin comer. Si era sin comer, pues tenía la comida preparada del día anterior, muchas veces, y Ujú. comía, reposaba en el sofá 20 minutos y a estudiar hasta que me caía de sueño. Ya cuando me caía de sueño me iba a la cama, me ponía algún vídeo, alguna peli, algo tranquilo, meditación también, y a dormir. Y al día Es siguiente, bueno, interesante lo de la meditación. ¿Has profundizado en eso o qué? sí, yo es que hubo una época también en la que medité y una de estas cosas que dices que bien me sienta esto, pero llega un momento que dejas de hacerlo, Sí, ¿no? totalmente, Eh, totalmente, sí, sí, tienes que sí. hacer otras cosas, no sé qué, pero estas cosas que dejas y no sabes por qué, porque te sentaban muy bien. Y ahora los últimos meses, sobre todo, antes del examen, todas las noches prácticamente tenía varios vídeos de YouTube, ya ves tú, ¿no? Pero de meditación guiada y eso me venía estupendo para, pues eso, para relajarme, olvidarme de todo y ya predisponerme, digamos, un poco para dormirme. Qué bueno. No, también eso supongo que te habrá servido mucho porque realmente has estado trabajando todo el tiempo en tu preparación. Sí, y Claro, eso, he gastado vacaciones para estudiar. sí, 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 pero que Yo realmente, menos una semana que estuve en Cantabria, que me lo tomé en julio, el resto de las vacaciones del año ya las tengo ya gastadas, de hecho. Me quedan sí, 2 días sí. de asuntos particulares. Vale, vale, o sea Las que gastaba para estudiar. entonces has estado 2 tardes de descanso durante todo el tiempo que estuviste compaginándolo con el trabajo y luego el fin de semana, ¿cuántas horas más o menos? Pues de media, pues, yo creo que 8 horas fácil. Y yo hubo algún día que llegué a sacar 13 horas limpias de estudio. 13 horas, ya. Eso fue mi récord. Y vamos, acababa que como una... Pero acabas muy cansado, pero dices, joder, qué bien, muy Pero sí, sí, contento, sí, sí, ¿sabes? sí. También en eso hay como una pequeña revelación, ¿no? En el sentido de que cuando alguien habla de 13 horas, dice, esto es inhumano, es imposible, pero cuando lo haces, dices, ostras, es que se puede, ¿sabes? O sea, que esto da mucho de sí, da muchísimo de sí. También en eso yo creo que es muy importante tener una organización, tener como una planificación, una estrategia en la que tú puedas reposar con calma. Es decir, que no se te vaya parte de la energía en ir tomando decisiones sobre la planificación, sobre qué tengo que estudiar, sino que vaya en ese sentido con la inercia de una sistemática y todo eso, hace que puedas dedicarle tantas horas. Eso también creo que es muy importante, ¿no? Totalmente, totalmente. El método, vamos, el decir estoy en el buen camino y todas estas cosas que me pueden surgir, lo que acabas de decir. No tengo que decidir sobre esto porque ya está decidido. Esto es lo que estoy haciendo y esto es así. Sí, Y mecanizarlo todo. Mecanizarlo sí. todo, sí. En ese sentido, Dani, ¿seguías el sistema de... hasta qué punto lo seguías? El sistema de vueltas que Sí, nosotros sí, proponemos. totalmente. Yo llegué a dar Totalmente. tres vueltas completas, que realmente tampoco son tantas. También tenía esa sensación, un poco ese miedo de decir, otra vez me va a pasar a lo mejor que no me va a dar tiempo. Y 3 vueltas completas, y ya te digo, viendo en las 2 primeras vueltas los vídeos, es decir, cada vídeo en total o cada grupo de vídeos de cada tema lo vi 2 veces, Ujú. y Word y Excel los vi 3 veces. Vale. Y era lo mismo. Veía el vídeo, ¿no? Me acuerdo de estar viendo con los apuntes, subrayando a la vez que tú hablabas, y, y era terminar el vídeo y si tenía en ese momento tiempo, en cuanto terminaba el vídeo, pues a estudiar lo que acababa de ver en vídeo. Vale. O sea que ha Y sido, así, sí, sí, ha sido una sí, sí. implicación prácticamente cartuja, o sea, sin, salvo esa semanita que has dicho. Y te quería preguntar, ¿cuáles consideras que han sido momentos difíciles o puntos de inflexión en los que te has visto a lo mejor, porque aunque has tenido una sistemática y has sentido que ibas en el buen camino, supongo que habrías atravesado momentos no de hundimiento, pero sí de cierta zozobra o de duda, de incertidumbre, y cómo los has Sí. resuelto. Pues yo creo que fue sobre todo en la segunda vuelta. En la segunda vuelta hubo un momento que dije,
no me va a dar tiempo, no llevo bien la materia, ofimáticas lo llevo que es un desastre, no me entero de nada, porque cuando empecé a ver por segunda vez los vídeos de los temas de ofimática, era como si los viera por primera vez. La sensación era de decir, no sé de qué me están hablando y debería saber ya algo de lo que me están hablando y voy perdidísimo. Y ahí di un poco de bajón. Pero es claro, hay que seguir. Y tendrás las Sí, dudas y siempre yo creo que la mente exagera mucho también las cosas. Crees que lo llevas peor de lo que realmente lo llevas. Este tipo de cosas tú también las dices, yo creo, en los vídeos y en los PDFs. sí, Que realmente, que si realmente llevas ya un tiempo estudiando, lo llevas, es seguro que lo llevas mejor de lo que tú crees. Seguro. sí. Para eso creo que es muy útil también lo del registro de los tiempos de cada tema, porque aunque tu sensación en ese momento sea de estoy igual que al principio, dices, ostras, pero le he dedicado 4 horas menos al tema, por algo será. Exacto, exacto. Una de las cosas que me animó en la segunda vuelta era ver que a la hora de estudiar, lo que acabas de decir, que dediqué menos tiempo a cada tema en general con la segunda vuelta que con la primera. Pero es que las dos primeras vueltas mías también fueron bastante en profundidad. Sí, O sí, sea, sí, di no, solo si tres ha dado tres vueltas. vueltas, si ha dado tres vueltas es porque han sido Es vueltas que muy, muy sí, concienzudas. las dos primeras mucho, sí, mucho. Sí. La tercera también volví a animarme porque vi que realmente tardaba mucho menos que en las dos primeras, pero no porque hubiera que correr, sino porque realmente no me hacía falta emplear más tiempo en esa tercera vuelta. Ujú. Vale, una pregunta que me gusta hacer porque para mí fue muy importante. ¿Qué, digamos, anhelos o qué imágenes tenías en la cabeza o qué cosas utilizabas o te decías a ti mismo para mantener la motivación en esos momentos chungos? O sea, de decir, ostras, tengo que seguir por esto y por lo otro. Y, hombre, pues piensas, por supuesto, en tu familia, está deseando que te vaya bien, en tus amigos, y luego, por supuesto, en ti. Hay una cosa que creo que dices tú también en algún vídeo, que es, o en algún PDF, visualizar que hay una serie de problemas reales que tú tienes relacionados con tu vida laboral, que si consigues sacar la plaza, o van a desaparecer o por lo menos se van a atenuar mucho. Yo, vamos, en general estaba muy harto de ser interino. Y Ajá. mi manera era pensar, para dejar de estar harto de ser interino, tengo que dejar de ser interino y para eso tengo que sacar la plaza. Y me visualizaba realmente lo que tú comentas. Visualizaba los problemas y visualizaba cómo al sacar la plaza esos problemas iban a desaparecer o a atenuarse mucho. Ujú. Eso me animaba muchísimo. Ya. Sí. Vale, estamos ya entrando en la etapa final vamos a acercarnos a la etapa final de la preparación. ¿Cómo fuiste modulando tu sistema de estudio o no lo modulaste? ¿Seguiste igual? ¿Cómo empezaste a vivir la cercanía ya cuando el muro no está, digamos, a 200 kilómetros, sino que está, ya lo ves, digamos, ya no necesitas catalejo ni nada, sino que ya estás cerca? ¿Cómo empezaste a Pues hacer? varié muy poco, realmente. Me hice tarjetas, no me dio tiempo a hacerme todas, el sistema de las tarjetas, que tú también, como vosotros comentáis. Llegué a hacerlas, pero vi que no me da tiempo a hacer todas. Es decir, si tuve esa sensación, que tú también lo comentas en el vídeo, dices, si no tenéis la sensación de que al hacer las tarjetas perdéis el tiempo. Pero yo la tuve y yo creo que era verdad, que si que estaba dedicando mucho tiempo a las tarjetas y no iba a terminar bien terminada la tercera vuelta. Entonces hice tarjetas, pero no todas. Y el Mm, resto lo hice, como también comentas tú en el vídeo del sistema de las tarjetas, pues cogiendo retazos de temas, recortes incluso, sí. claro, claro, y pegándolo y para ahorrar tiempo. Y luego eso, cuando terminé la tercera vuelta, pues las tarjetas ya la última semana o semana y media eran las tarjetas a saco o a lo mejor temas muy puntuales que yo sabía Ujú. que llevaba muy mal, pues Vale, y un, luego un los test, claro. apartado, un apartado de la preparación que no se nos olvide. ¿Qué pasó con los test, Dani? ¿Cómo fue eso? Pues yo dedicaba siempre por las mañanas de los fines de semana, eh, general mínimo cada mañana un test, pero generalmente hacía dos. O uno al principio de la mañana y otro al principio de la tarde, del sábado y lo mismo el domingo. O sea, yo creo que más o menos hacía eso, el sábado dos test y el domingo otros dos. Pero claro, lo que hablamos, hacer un test no es solo, era ponerte en situación de imaginarte que estás en el día del examen con la gente, con los que están vigilando, los colaboradores de la comisión, que llegas allí a la facultad. Yo me visualizaba todo eso en la cabeza. Y los hacía por supuesto, con el cronómetro y con todo en regla. Y al terminarlos, corregía y casi te diría que casi me estudiaba el examen. O
sea, claro. no me estudiaba solo las que había fallado y había dejado en blanco. Las que había acertado me las leía también para confirmar. Era como estudiarse el examen una vez hecho. Y así hice los exámenes oficiales de C1 y C2 dos veces cada uno, de esa manera. Y bueno, y con el Frankenstein, ¿no? Juntando también los test de gestión, no llegué a hacerme todos, pero la mayoría me los hice también dos veces, de esa manera. Sí, Y, y y test de fuera de eso, algunos que también nos administrabais vosotros, de algún test también de ofimática, por ejemplo. Y fuera de eso, es que no he hecho más test que esos. sí, pero acuérdate, yo iba también por el, digamos, los errores que cometiste al principio. Ah, sí. Pues, ¿Qué por pasó ejemplo, con yo, eso? yo tenía pavor, auténtico pavor, que ahora lo veo una tontería, pero era lo que me pasaba, a dejarme muchas preguntas en blanco en la primera vuelta. A mí me parecía que dejarme muchas preguntas en blanco en la primera vuelta era ya hacer un mal examen. Y ahora me he dado cuenta, por lo menos en mi caso, que no es así en absoluto. O sea, la pregunta que no la tienes clara en la primera vuelta, a por la siguiente. No pierdas ahí ni un segundo más. Ya la importante pregunta ya es la siguiente. Esa ya no es importante. Marcas lo que tú crees que puede ser, si es que hay algo, y pasas a la siguiente. Y yo antes no hacía los exámenes así. Eso para mí eso es un gran error. Yo quería contestar todas el máximo número de preguntas posibles en la primera vuelta y para mí eso no funciona. Hay que dejar tiempo para la segunda vuelta. Y una cosa que me pasaba practicando en casa y me pasó el día del examen es que preguntas que en la primera vuelta dejaba en blanco porque dudaba entre dos posibles respuestas, incluso a veces entre tres, al dar la segunda vuelta y retomar esas preguntas, algunas veces lo veía clarísimo. Sí. Decía, pues no he podido dudar, si es la B, está clarísimo, ¿sabes? Y en la primera vuelta dudaba entre dos o incluso entre tres. Entonces, claro, y en mi manera antigua de hacer los exámenes, esas que había dejado en blanco las hubiera respondido probablemente mal. Mm. Probablemente mal. Esto que comentas yo creo que es muy interesante porque siempre cada persona tiene, necesita desarrollar o pulir su propia estrategia. O sea, podemos tener unas ideas generales válidas para todo el mundo, pero luego la estrategia de cada cual en ese sentido tiene que, porque depende un poco de variables casi psicológicas o de personalidad, ¿no? Con lo cual, más allá de que no cometas errores de bulto y tal, ese tipo de detalles cada uno tiene que practicarlos, creo, por su Claro. cuenta y tiene que En mi hacerlo. caso fue así, totalmente, sí, sí. Sí, y luego otra cosa que por la que hablamos tú y yo en su momento, que la comentamos ayer, pero quiero que la comentes en la entrevista, lo de unos test con los que estuviste trabajando que no eran adecuados, todo eso. Sí, sí. ¿Qué pasó exactamente? Porque eso creo que puede ser muy instructivo, digamos. Pues claro, hay una plataforma, cuando empecé a preparar las de administrativo, hay una plataforma en el INAP que está disponible, yo creo que es para funcionarios interinos o funcionarios de carrera que van a promocionar, que hacer promoción interna. Sí, Y yo me apunté a esa plataforma. de Creo que la, test. creo que la, ETCs, exacto, sí. Y creo que la contratan con alguna empresa, no lo sé, eso no lo tengo claro. Pero yo había empezado a hacer ese tipo de test en el ordenador, se hace en el ordenador, lo cual ya para empezar es un error, porque tienes que hacer el test, o sea, eso, como me decía un entrenador que yo tenía, tú juegas el partido tan bien como has entrenado. Y hay que entrenar como se juega. O sea, no puedes entrenar, ¿sabes?, a fútbol en un campo de baloncesto, hay que entrenar a fútbol en un campo de fútbol. Entonces, ¿sabes, no? Si vale el símil. Entonces, Sí, yo sí, hacía sí. esos test de la plataforma del INAP en el ordenador. Y ya para empezar, eso mal. Y luego el contenido de los test realmente no sale el apropiado. Y eso tú me lo dijiste. Me dijiste, deja inmediatamente de hacer esos test. Ahí me preguntaste, ¿has hecho los de los oficiales? Sí, voy haciendo. Me dijiste, olvídate, haz los oficiales. Déjate de los test de la plataforma, de perder tiempo ahí. Además, preguntas del tipo, ninguna de las anteriores es correcta. Yo creo que jamás han puesto una pregunta de ese tipo en un examen oficial. Pues Pues en este sí, ojo, en el último sí. precisamente, sí, es verdad. Pero no solo eso, sino el enfoque, las cuestiones que salen por las que preguntan, que es lo importante, es muy diferente, te desvirtúa totalmente, es un obstáculo. Claro, claro. Si estás acostumbrado a hacer exámenes oficiales, te acostumbras a ese ritmo de lectura de las preguntas que es propio y exclusivo de los exámenes oficiales y que no es imitable, o por lo menos no ha habido academia que lo haya conseguido imitar. Entonces, estás acostumbrado, yo leía las preguntas del examen acostumbradísimo a ese tono, a esa forma de redactar que tiene el examen oficial. Sí, sí, Ujú. totalmente, Vale, totalmente. entonces,
ponte la semana previa, estás con las tarjetas y se acerca, bueno, vamos a ponernos ya en la última semana. ¿Cómo fue? Pues pasé bastantes nervios, pero intentaba controlarme con eso, con no pasar nervios, con decir, porque es otra cosa que también me pasó en anteriores exámenes que suspendí, que es que iba demasiado en tensión. Hay una cosa que pasa que también tú lo decís en vuestros apuntes, que es el dormirse en los laureles mientras haces el examen. Y entonces hay que aguantar, hay que tener un nivel de tensión, hay que salir cansado del examen, pero yo a veces iba hiperexcitado, y eso va a jugar en tu contra, claro, porque vas demasiado revolucionado, demasiado nervioso. Cuando te vas muy nervioso, demasiado tensionado, también dudas más. Entonces, yo la última semana intenté trabajar, o también ayuda a eso la meditación, ayuda a él a hacer algo de ejercicio, esas cosas que también intenté, sobre todo, sin dejar de estudiar, intenté trabajarme el ir al examen con el nivel de tensión justo. No, ni quedarse corto ni pasarse. Y eso es fundamental. Hacer el examen diciendo, esto yo lo domino, voy a estar centrado en lo que tengo que estar, pero punto. No voy a estar, ni me estoy jugando la vida, ni me tengo que dormir en los laureles y confiarme. Eso también me pasaba mucho haciendo test en casa, que había preguntas que respondía, buah, está segura. Y no, hay que leer bien la pregunta. Sí, no puedes eh, bajar la guardia. No puedes bajar Nada, no la puedes guardia. bajar la guardia, pero tampoco ir sobreexcitado. Es Sí. un punto ahí de... Sí, sí. Vale, la víspera, ¿cómo fue? Pues Bueno, la la víspera, víspera perdona, la víspera, quizá deberíamos hablar de la víspera, porque la víspera fue gestión. O sea, y es, tú, fu- claro, y tú fuiste a sí, gestión. O sea, exacto, el día exacto. de antes de gestión, ¿tú estabas pensando mucho en ese examen o cómo? Yo estaba viendo, ahí estuve viendo a Juanma en los repasos paneurámicos. Sí. Ese último día o 2 días, yo me cogía los temas que en general llevaba un poco peor y me veía al doble de velocidad los vídeos de Juanma Tras, pues y con los... los repasos de Juanma a doble velocidad tiene que ser Sí, sí, claro, claro, no, yo iba a tope. despacio. Yo iba a tope ya. A ver, a veces tenía que pararlo, a lo mejor revolver un poquito atrás, pero en general la inercia era esa. Era como hacer una cuarta vuelta a doble de revoluciones. Sí, Y, sí, y en sí, el sí. sofá tranquilamente, porque yo además tengo la costumbre de estudiar de pie y en voz alta, que se me quedó de cuando estudié las de secretario, que el examen quizá más duro es el segundo, que es el oral. Y yo Ujú. tenía esa costumbre de estudiar dando vueltas de pie en el salón, haciéndome hueco y en voz alta. Y esa última vuelta panorámica, que tampoco la llegué a completar, pero bueno, me fue muy útil, la hice tumbado en el sofá con el portátil y con el tema delante. Vale, vale, entonces, nos ponemos en el día del examen de gestión, que para quien no lo sepa, para quien tal, en esta convocatoria, una particularidad muy importante es que el día antes del examen de administrativo fue el examen de gestión por turno libre y que tú concurriste como un servidor. Y, y bueno, cuéntanos cómo viviste tú ese día, esa Pues me lo tomé como un entrenamiento, sí. como el ensayo general que hacen los actores de teatro el día de antes de estrenar la En función, ese ¿no? sentido fue perfecto, para Sí, vosotros, yo sí, creo. sí, sí. Dije, venga, pues a las 10 de la mañana el sábado tengo el primer examen de gestión, que es el tipo test, lo voy a dar todo, pero con esa relajación que te da el saber que no es propiamente el examen que tú te estás preparando, que no es el tuyo. Me rompió un poco que el mismo día, a las 2 del mediodía, tuviéramos que hacer el segundo de gestión. Lo Eso cual me es una rompió un poco. novedad, porque Sí, normalmente el segundo de gestión era al cabo del tiempo para los que pasaran el primero, y eso es una cosa bastante nueva de esta exacto, convocatoria. Eran los dos el mismo día, el primero de tipo test y el segundo, que es un caso práctico de desarrollo, con exacto. preguntas pseudo desarrollo, ¿no? Y bueno, cuenta, perdona. Sí, yo me acuerdo que cuando me enteré que el segundo de gestión era el mismo día que el primero de gestión, bueno, si yo lo llamo gestión, de A2, sí, 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 de gestión de... Sí. sí. Hubo un momento que pensé, joder, qué mierda. Yo quería estar la tarde del sábado tranquilamente con Juanma y con los temas, ¿no? Para preparándome el mío, que es el del domingo. Joder. Pero dije, no voy a ser tan tonto, tengo que hacerlo también, claro. No Claro, seas claro, tonto. claro. Y claro, hice un supuesto que hacía muchísimo tiempo que no practicaba, que no, Sí, pero vamos, en casa. espera. Pero hiciste el test primero. ¿El test qué pasa? ¿Cómo lo Sí, viviste? sí. El test, pues salí contento, salí contento. De hecho tengo un 7 en Un el, 7 es en una el, en notaza. el, Un en el 7 test de gestión. Claro, es una claro. notaza, vamos. No tuve miedo a dejar preguntas en blanco, incluso después de la segunda vuelta. Lo que no sé, no lo sé y punto. Y no arriesgo más de lo estrictamente necesario. Y me funcionó, me dejé bastantes en blanco, sin embargo,
tengo un 7, y la nota del segundo no lo sabemos aún, claro, que es el de desarrollo. Sí, Claro. eso lo hemos estado hablando tú y yo, y un poco el enfoque que le diste a las preguntas, más o menos por lo que hemos hablado, es en general muy correcto. Tenías como una, no sé si era lo de la publicación de los contratos Sí, en el DOUE, creo que lo habías puesto pensando que era, dijiste que no era Sara y luego dijiste que se publicara sí, en el DOUE. cometí un error, un lapsus o no sé lo que fue aquello, una cosa psicológica que no he conseguido averiguar por qué, pero por la cuantía del contrato en cuestión de obras, que eran 3,5 millones, lo que desarrollé dentro de lo que pude la respuesta correcta y la conclusión, en lugar de decir, ellos decían, es correcto que este contrato sea publicado, el anuncio de publicación en el BOE y en el perfil, y conforme a mi argumentación, la línea final tenía que ser, por tanto, es correcto Correcto, que sí. solamente sea publicado en el BOE y en el perfil. Y la línea final, después de desarrollar todo, fue, por lo tanto, es incorrecto, tenían que haberlo publicado además en el BOE. Y no me di cuenta. Ya, No, ya, ya, no sé ya. cómo pude hacer eso. Sí, No sé cómo pude hacer eso. pero bueno, Pero, esa es una cosa que yo creo que, pero en general, en lo demás, el examen tuyo, por lo que hemos estado hablando y por lo que yo sé, ¿sabes? Que tampoco creo que ni tú ni yo estamos al 100% seguros porque es un examen más abierto y tal. Yo creo que es un enfoque bastante bueno y yo creo que con el número de plazas, todo eso, tienes también opciones. ¿No lo quieres joder, pensar? no lo quiero pensar, la verdad. Hubo un subapartado, sabes que eran 5 preguntas Sí. con subapartados. Hubo un subapartado que lo dejé en blanco directamente, ¿De qué por pregunta? ejemplo. No, era de la quinta pregunta de que fuera el segundo subapartado, pero no recuerdo el contenido, no me acuerdo lo que era ahora. Es que ese examen yo no lo he vuelto a leer ya, o sea, Vale, vale. yo ya, pero vamos, joder, eso sería increíble. Sí, Pero bueno, indudablemente ese día, aunque quizá cansado, saliste o te fuiste a la cama con confianza, diciendo, ostras, sí, sí, me ha ido bien, es que me ha ido bien. He defendido un examen de gestión y voy a administrativo. sí, exacto, exacto. Y ya el domingo era pues el día, sí, sí. Y intenté descansar lo máximo posible por la noche, no me fue posible del todo, porque me desperté como 2 horas antes de lo que tocaba despertarse y ya no me volví a dormir. Ya, eso es O sea, horrible. Es es horrible. horrible, que es lo peor que puedes hacer, que es que estás en la cama diciendo yo por qué estoy aquí despierto si no me vale para nada estar aquí despierto. Lo que te vale al revés, es peor, tienes que descansar. No fue posible. Me tuve que levantar, ponerme a desayunar. Estuve a punto de ponerme con un tema, pero dije no, paso, paso. O sea, Todo ¿sabes? el paso de Viene Juanma, con, ¿no? claro, claro, exacto, al doble de velocidad. No, no. Me fui con muchísimo tiempo, ahí coincidí con una compañera que había sido como yo interina en una de las oficinas del SEPE, nos estuvimos tomando un café, en fin, lo típico. A mí me pone muy nervioso la espera, supongo que a todo el mundo, o a casi todo el mundo, la espera previa antes de hacer un examen, Sí, estar ahí en el hall haciendo fila con un montón de gente, que tardas media hora en entrar. Y yo sí, intento evitar eso lo posible. Me gusta sí. entrar ya cuando casi ya prácticamente está todo el mundo dentro. O sea, y mientras tanto, pues estar en la periferia, pues eso, tomando un café o lo que sea. Una cosa, después de haber pasado ya, haber vivido tantas veces los exámenes de oposiciones, ¿no sentías que estabas como un poco atemperado, un poco que tu nervio, en comparación con los primeros que hubieras hecho, estaba un poco más templado? Sí, Evidentemente, sí, el nervio está ahí, pero sí. no sé. Pero sí, sí que tuve esa sensación de que estoy en el punto justo de tensión, lo que hablábamos antes. Conseguí no relajarme en todo el examen, es decir, no dormirse en los laureles, que es lo que hablamos, y al mismo tiempo conseguí no estar hiperrevolucionado, Sí. hipertensionado, porque eso va en contra también. Y yo creo que conseguí estar en el punto Sí. medio, hacerlo con confianza, sí. Estás sentado en el examen, sientes que estás templado y más templado que otras veces, digamos, que estás en el punto de equilibrio, digamos, del nervio y empieza el examen. ¿Y cómo tenías estrategia? Supongo que sí. ¿Cómo se va desarrollando el ejercicio? Pues es que, para empezar, en el último segundo llegó el último opositor que se sentó detrás mío y venía jadeando y respirando fuerte. Hostia. Eso en una situación normal es que ni te das cuenta de eso. En aquel momento me pareció que había como si entrase un huracán en el aula. Fue como decir, no, tío, o sea, por favor, no o sea, esto es lo último que necesito. Y intenté sobreponerme a eso. Y eso ya me parecía como, esto hay que superarlo, no pasa nada. Este tío, pues, viene sofocado, viene, ¿sabes?
me puso un poco nervioso al principio y conseguí sobreponerme a eso, como podía haber sido cualquier otra cosa. Ujú. Y nada, y enseguida pues a hacer el examen con eso, lo que hablamos, con tensión, pero con normalidad, de decir, vamos a hacerlo como he estado practicando durante tanto tiempo, ¿no? Y ya está. Y ¿Tiempos? ¿Tenías en la planificación tiempo para la primera parte y luego estrategia en el supuesto? sí, un poco la idea era esa. Me parece que eran, bueno, los tiempos un poco que tú nos dabas de referencia también. Cuánto puede ser 25 minutos para la primera parte, no Más puede, bien ahora no me recuerdo 30, bien, 30, o 30 y pico, 30, 35 minutos, alrededor de 30, 40 minutos como mucho. Y pues, luego, más o menos, bueno, lógicamente tendrías tu reloj, irías controlándolo mucho. pues, eso es, sí, sí, ¿Y sí. cómo fue el impacto? Porque también fue un examen bastante atípico, bastante rompedor, por no Sí, decir otra claro. cosa, ¿no? Claro, un poco mi estrategia, por así decir, era de las 70 preguntas de la primera parte, las 40 primeras, como sabes, son las de legislación y las 30 últimas son las de, si no recuerdo mal, las de ofimática, ¿no? Temática, sí. Entonces, mi estrategia era las 40 primeras a saco, o sea, ahí tengo que entrar ya rompiendo y que me vaya muy bien. Ofimática lo salvaremos como podamos y luego ya el supuesto. O sea, era un poco decir, entro como un toro, ¿no? Es lo que tú también comentas en alguna ocasión, que en el momento que pasas de la primera parte a la segunda, a lo que es el supuesto, hay que cambiar el ritmo. La primera tienes que ir un poco acelerado y en la segunda ya ahí tienes que reposar. Yo paraba siempre antes de empezar el supuesto, paraba un medio minuto, me decía cambio de ritmo, no tiene Respiraba, nada que sí, ver sí, un poco esto como... ahora. Sí, me echaba un traguito de agua, lo que fuera. Pero claro, a mí me falló la estrategia desde el principio porque digamos, esa primera parte de la primera parte, es decir, parezco los hermanos Marx, en la parte de legislación me salió peor en esa primera vuelta de lo que yo me esperaba porque me dejé muchas en blanco, me indigné con esas preguntas que pusieron tres, si no recuerdo mal, del tipo tal materia en qué norma de la siguiente se regula y te ponen dos reales decretos, una orden ministerial y no sé qué. A mí esas preguntas me indignaron. Por supuesto, las tres las dejé en blanco, tanto en la primera vuelta como en la segunda. Pero cometiste, Dani, el error de indignarte. Eso es, eso es. También tuve que retener, decir, no pasa nada, no pasa nada. Es que ahora no, ahora lo que estás, pues se queda en blanco, como si fuera una pregunta, digamos, más normal o convencional, que dejas en blanco y ya está. Tienes que decir, ya está, a la siguiente y ya está. La pregunta de Muface también me puso un poco nervioso, porque después de estar estudiando el tema de la Muface, las coberturas, el concepto de beneficiario, que te pregunten, única pregunta sobre el tema de Muface en todo el examen, cuándo se creó la Muface, pues también me indignó un Una poco, cosa pero muy claro, lo que útil. dice, Pero bueno, esa Dani, cosa, una cosa exacto. súper útil, que es muy Para tramitar cualquier necesaria. expediente, eso te va a venir de perlas saberlo, sí. Sí, 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 Pero eso, claro. da un poco de rabia en el momento, pero ya está. Pues Pero eran preguntas, yo creo, verás, esto ya todo lo pasado no vale para nada, obviamente. Pero yo creo que, además, teniendo en cuenta lo de los criterios estos, que ahora si quieres entramos a hablar sobre ese tema, la nota que sacaron a 2 días del examen sobre sí, los cambios o la forma en la que se iban a aplicar los criterios de corrección y todo eso, claro, según esos criterios, la primera parte se vuelve prácticamente irrelevante. Con sí. lo cual, yo entiendo que la lógica o lo que dijeron dice, venga, vale, le hemos vuelto en cuanto a procedimiento y el establecimiento del corte irrelevante, vamos a hacer que sea un elemento de desestabilización mental. Sí, totalmente de acuerdo. Yo creo que era ese el plan que ellos tenían. Sí, sí. Sí, vale. Eso es lo que, Y, eso digamos, el análisis que yo hago a posteriori, pero claro, en el y examen. en mi caso casi lo consiguen, el desestabilizarme. O sea, porque Claro. realmente me echó un poquito por tierra mi plan inicial, de que la primera parte de legislación, yo ahí tenía que ser donde tenía que brillar más, por así decirlo. Y en eso, pues claro, ahí estuve un poco contrariado, vaya. Sí, sí, sí. Pero Y bueno, luego, pero pues, tuviste que seguir. Al fin y al cabo tienes pero que claro, seguir claro, avanzando. es que hay que seguir, hay que normalizarlo y decir, pues venga, seguimos que no, sin que se nos rompa el plan. Esto es lo que hay, pues ya está. La ofimática, efectivamente, pasó lo que yo un poco me esperaba, que era mi punto débil y era el que lo cual pues lo capeé como pude. Y en el supuesto práctico me tomé esos momentos de reposo y de decir hay que cambiar el chip. Ahora esta parte ya es más reposada, pero claro, me quedaba en la cabeza que la segunda vuelta
de la legislación y de ofimática tenía o sea, que ahí tenía una cosa pendiente importante. O sea, eso había que mejorarlo. Pero ahora, a cambio al supuesto, me hice un poco lo que... otra cosa que tampoco yo hacía a veces cuando en ese tipo de exámenes, que era dedicar más tiempo a leer las preguntas de los supuestos que el propio texto del supuesto. Yo me enfangaba a veces, me pasó con el que suspendí de gestión, en el texto de los supuestos. Y en tratar de deducir cuál era el supuesto más adecuado para mí, leyendo el enunciado de cada supuesto. Claro, es que Y esto, para mí eso también es un error. un inciso, para el que no esté muy familiarizado con el proceso, los supuestos dan dos y hay que elegir uno. Y hay que elegirlo, lógicamente, en función de lo que uno, las materias que uno domine. Eso hay que hacerlo, sobre todo, mirando las preguntas, no mirando tanto el texto del supuesto, porque el texto no te dice tanto sobre lo que te van a preguntar, sino las propias preguntas. Esto es lo que tú estás hablando, ¿no? Exacto, exacto. Sí, Y entonces llegas y haces ese análisis o esa discriminación, te vas a las preguntas, ¿no? exacto, exacto. Lo que es el enunciado de cada supuesto lo leo en diagonal, digamos, o sea, sí. Y lo que me centró es en leer bien, dedicar tiempo, yo creo que merece la pena dedicar un poco de tiempo a leer bien las preguntas, por lo menos las 15 o 16 primeras de cada Sí. supuesto, leerlas en condiciones e incluso ir a respondiéndolas, lógicamente en la hoja del examen, con lapicero, que es lo que yo hacía, y a la haber hecho ese proceso con los dos supuestos, pues ya tú tienes ya una idea en la cabeza de, pues como una intuición, eh, casi, de cuál es el tuyo, cuál es el en el que tú puedes hacerlo mejor. Y tuve el buen tino de elegir el primero, porque el segundo era un despropósito. ¿Llegaste a Desde luego. entrever los errores que había, Dani? Sí, no veía errores claros, pero había, sí, pero era como que esa sensación de decir, esto, qué examen, qué raro es esto, que aquí hay falta de información, aquí hay Pero cosas que no lo viste encajan. de algún modo, fuiste capaz Sí, de... era Porque es que como una sensación de que esto es muy raro, esto es sí, muy raro. la cuestión aquí, de nuevo, para el que no esté familiarizado con lo que ha sucedido con este examen en concreto, es que el segundo supuesto había muchas preguntas que estaban planteadas de forma un poco torticera, por no decir otra cosa. Había preguntas en las que se planteaban faltando información. Y claro, eso no está bien, porque tú no tienes, como decía antes, tienes que decidir en función de lo que tú sepas mejor, no donde menos haya fallado la comisión a la hora de elaborar el ejercicio. Y claro, habéis tenido que escoger un poco también en función de lo segundo. Y, Claro, tú sí, lo, sí, totalmente. eso hace que sea doblemente difícil, pero bueno, tú lo pudiste hacer y cogiste el primero, tuviste ese tino y vale, y te pones con el supuesto y más o menos el primer supuesto era, entre comillas, llevadero, ¿no? Dentro de lo esperable, si va bien preparado y cuéntanos cómo, porque creo recordar que tienes Pues muy buena nota por ahora. sí, decidí contestar las 20 preguntas, todas, Sí. cosa que cuando practicaba en casa no siempre hacía ni mucho menos. Era normal que cuando practicaba en casa me dejara por lo menos una o dos en blanco. Y aquí ya o sea, fue todo como bastante encarrilado. No perdí nada de tiempo en hacer el supuesto. No perdí nada de tiempo, vamos, más que el estrictamente necesario, también porque había dedicado tiempo, lo que hemos dicho antes, a hablar bien las preguntas, a leer bien, perdón, las preguntas de los dos supuestos. Y entonces, como elegí el que era más apropiado, al menos para mí, lo hice bastante de tirón. Y me dejé solamente en blanco dos o tres, creo. Sí. Y me pasó una cosa, que creo que te la comenté también, que no, y es un poco como lo que habíamos dicho del TOU en el examen de gestión, no me preguntes por qué, no sé por qué hice eso, que es que no contesté ninguna de las de reserva del supuesto. En verdad eso lo hablamos, que dije, hostia, pero ¿cómo has hecho Que eso? cuando acabé el examen dije, ¿pero qué he hecho? Bien es cierto que luego leí la primera de reserva y tampoco la tenía muy clara, con que a lo mejor lo hubiera dejado en blanco, La ¿sabes? primera de reserva, si no me falla la memoria, había una falta de concordancia entre el ministerio, el nombre, Algo de con lo eso, cual yo creo sí. que esa se va a anular. Pero la segunda a lo mejor la tendrías bien y si Claro, anulan la claro, 9 te podría haber beneficiado. Pero claro, ahí claro. siempre hay descuidos. Y dentro Y de lo que ¿sabes por cabe, qué? ¿Sabes por qué? Pensándolo después, ¿sabes por qué creo que me pasó? Porque lo que hablamos, tú te acostumbras, tú haces bien un examen según si has hecho bien en casa lo que has practicado. Y yo cuando practicaba en casa, hacía 20 preguntas solo. Tal y como yo me lo organicé, cuando llegaba al supuesto en mi casa, hacía 20 preguntas. Y yo creo que pensé, pues bueno, cuando esté en el examen oficial, luego responderé. esto que estás diciendo es súper importante, Dani, súper importante, porque
Porque es que el día del examen no puedes confiar en ti mismo. No, no, no. El día del examen tienes que ir en plan máquina. En plan, por eso lo que has hecho en casa es tan importante, para llevar esa inercia, porque si no es que Claro. no puedes confiar en ti ese día. Pues yo creo que en ese punto concreto yo llevaba la inercia de responder 20 preguntas del supuesto, que era lo que hacía en casa. Claro, entonces Y ya como está. a eso se sumó que yo tenía en la cabeza que la segunda vuelta era muy importante, la segunda vuelta de la primera parte, porque me había dejado muchas en blanco, inmediatamente y contesté la 20, me dejé 2 o 3 en blanco del supuesto y me fui a la primera parte a arreglar un poco el desaguisado. Y Claro, cuando estaba ya en la segunda vuelta de la segunda parte, el supuesto, sí. terminé de contestar las 20 y prácticamente contesté ya sobre la bocina. O sea, de hecho, recuerdo que la examinadora dijo, dejen de escribir. Y fue decir ella, dejar de escribir y respondí la última. Y diste, vale, ¿qué tienes? ¿Cómo era el supuesto? Me dijiste, no sé si tenías una bien y una en blanco, una mal y una en blanco y lo demás bien. Contesté las 20 y tengo 19 bien y una mal. Ajá, hostia, pasada, tío. Claro, la mal es la anti-10 que tú dijiste en un vídeo. La 9 que... Esa era la anti-10, claro. Sí, 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 Que pero vamos. te lo juro, que cuando leí esa pregunta dije, aquí hay algo raro. Sí. Pero no tuve el valor o el riesgo de contestar lo que no era lo normal. No, no, Contesté lo no, que era lo esa normal. pregunta, para atinar esa pregunta de verdad, pero, No, ostras, esa nota yo creo que yo qué sé, es prácticamente insuperable. Habrá, evidentemente, como son decenas de miles de personas, habrá quien haya hecho un pleno, pero yo creo que van a ser contados con los dedos de una mano, pero 19 bien y esa mal, más no se puede pedir, macho. Yo creo que más claro, no se puede pedir. yo como vi que era lo que tú has comentado antes, que el primer supuesto era bastante llevadero, y que lo decías en los vídeos, comentaste también que según la información que a ti te llegaba, mucha gente había hecho el primero y que mucha gente había salido contenta del primer supuesto. Yo ya me quedé con la idea de que yo en el supuesto ya no iba a destacar. Coño, pero ¿cómo Y no vas a destacar con... claro, claro, ¿Qué pero quieres yo sacar, seguía con 23 o qué? yo estaba obsesionado con la primera parte, macho. O sea, yo estaba con la primera. Además, cuando te llamé el lunes, te lo dije. ¿Te acuerdas que te lo dije? Yo estaba con la primera parte. Es que, mira, Miguel, la primera parte y tal, y no sé qué, sí, pero es que la primera parte, y tú me decías que te olvidaste de la primera parte por lo que has comentado antes, que es que lo más normal es que la primera parte la hayas pasado. Y tú me decías el supuesto, pues ¿cuánto has sacado en el supuesto? Y cuando te dije 19 bien y una mal, me dijiste 19. Y claro, y yo me acuerdo que te contesté, bueno, pero eso como todo el mundo, más o menos, ¿no? 17, 18 bien tendrá todo el mundo. Y me dijiste, todo el mundo no, de eso nada. No dijiste de eso nada, dijiste otra expresión, Sí, 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 claro. de todo el mundo nada. Y ahí es cuando tomé conciencia de decir, hostia, pues igual también consigo destacar un poco en el supuesto, ¿no? Sí, Pero también, hasta ese momento no tenía esa conciencia, te lo juro. Te sí, lo sí, me lo juro. creo, me lo creo. También esto, las personas que, yo qué sé, cuando vas muy, muy bien preparado, pierdes el norte, en el buen sentido. Sí, sí, Pierdes sí. el norte y ya no sabes, ya pierdes un poco el criterio de cuál es el nivel general. Mm, tú ibas ya muy pasado Claro, de rosca en el claro. buen sentido. Tú Sí, ibas sí, ya con un dominio claro. brutal y, coño, un 19, o sea, 19 que estamos hablando que sería eh, Yo ah, creo que era en nota de 0 a 10. 18,66, ¿no? Sí, yo creo que eso es de nota de 0 a 10 un 9,3 a lo mejor, algo Sí, sí, así, sí, puede ser que me parece que calculé. 18,66, no, un poco más, ¿no? Una cosa así. O 9,3, sí, 9,3 puede ser. 9,3 puede ser, me Una suena que cosa así. calculé eso. Sí, Sí, 9,3 es una brutalidad. Sí, 9,33 sería, una cosa así, ¿no? Eso es una barbaridad. O sea, realmente en el supuesto te van a superar un cúmulo de personas los elegidos. unos elegidos muy, muy, muy puntuales, ¿sabes? Pero yo creo que quien te haya superado, es que yo creo que hacer un pleno sacar 18, 19 va a haber un montón. Un montón de elegidos, ¿vale? Que no van a ser muchos. Pero era relativamente factible sacar 18, humanamente factible, ¿no? Pero sacar el 20 con esa pregunta número 9, otra cosa que la anulen y todo el rollo, ¿no? Pero si se mantiene esa pregunta en pie y tal, ostras, Claro. quién ha resuelto esa pregunta con la D? Había que haberse estudiado las excepciones de la ley general, de la ley de presupuestos Eso, del Estado o de haberla cada año. malinterpretado y haberla acertado de chiripa, Claro, que claro, también puede ser. claro.
claro, Pero claro, quien malinterpreta y acierta esa de chiripa seguro que falla otras tantas. que falla otras, claro. Que yo, de hecho, cuando preparé la gestión sí que recuerdo que en su momento me estudié las excepciones, Es que pero ahora yo lo vi. no las había estudiado. Claro, claro, yo cuando estuve viendo el examen de gestión, yo me di cuenta que eso era un golpe típico de examen de gestión, el meterte las particularidades, en este caso del artículo 8 de la Ley de Presupuestos Generales, y así como las que afectan a las transferencias de crédito, todas estas cosas, ¿no? Pero en el examen de administrativo tú vas con el chip de administrativo y eso es lo Claro, ultimísimo que te esperas. Eso es lo claro, ultimísimo claro, que te esperas. claro, claro. Con lo cual, bueno, pero vaya, vale, volvemos un poco, retomamos el hilo, haces el examen, sales de allí, supongo que tambaleándote. Sí, indignado con la Muface y con las otras tres preguntas. Sí, Pero sí, y había quedado ya con mi familia para comer, celebramos el cumpleaños de mi padre anda. y yo recuerdo que salí muy digno diciendo, yo ya desconecto, yo no quiero saber nada ya hasta que el martes saquen las plantillas oficiales. Yo ahora desconecto. Pero, Puesto el domingo por la tarde, que ya estaba en mi casa después de haber comido y tal, me estaba ya mordiendo las uñas. O claro. sea, y fue cuando vi tu vídeo que habías colgado, donde escuché todo eso que comentaba antes, de que tú dijiste que mucha gente te había dicho que había hecho el primer supuesto y que habían salido contentos, todo eso, y comentaste que tenías la plantilla, habíais colgado desde Simplifica la plantilla vuestra de respuestas en WhatsApp En y, Telegram. o en Telegram. Sí. Y yo, como sabes, no tengo Telegram ni WhatsApp. Entonces entré en bucle ya. Dije, no, pues tengo que tener esa plantilla. Toda mi dignidad de cuando había salido del examen se cayó por los suelos. Necesito esa plantilla y en cuanto lo antes posible. Pero te estoy hablando que eran ya a lo mejor las 9 de la noche del domingo. Por supuesto, ya no te llamé, porque ya tú debías llevar un día también fino. Y te mandé un email. Claro, nos queda, a los que no tenemos WhatsApp y Telegram, pues nos queda el email. Lógicamente, a la mañana siguiente, sobre las 11 de la mañana, tú no habías leído aún ese email. Entonces, cuando te llamé, recuerdo que me dijiste, bueno, ¿qué tal te ha ido? Y digo, que es que no tengo aún vuestra plantilla, macho. ¿La plantilla? No, que es que no tengo Telegram. Digo, que no tienes Telegram. Hombre, trae. Y me la mandaste inmediatamente y ya es cuando te dije lo Me de los llamaste 10. después, sí. Digo, exacto, exacto. Y Pero eso, supongo que fue un poco. A ver, no te sorprendería, porque sería confirmar las sensaciones. Tú eres, cuando vas bien preparado, las sensaciones luego son muy certeras. No sí, te. sí, Mm. era un poco lo que me esperaba. Era un poco lo que me esperaba eso, pues en principio con la plantilla provisional que tenemos ahora oficial, tengo un 6,7 en la primera parte, que yo creo que es mejorable cuando saquen Sí. la definitiva, aunque sea por una pregunta que no recuerdo cuál es, creo que es la 7. La 7, la del artículo 108 de contratos, ¿no? Me han Sí. dicho que la correcta, no sé, es la C y en realidad es la A. Está ahí, es clarísimo que es En la la A. primera parte, perdona, sí que respondiste las de reserva, ¿no? Sí, sí, Vale. las tres primeras y las tengo bien las tres. Vale, entonces seguro que te va a mejorar porque va a haber muchas que se van a anular de la primera Pues parte. claro, yo creo que puedo llegar a lo mejor al 7 en la primera parte Sí, 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 sí. y el 9 y pico en la segunda, claro. Una brutalidad, los 9 y pico es. Una cosa, ya que estamos hablando de notas, ¿qué piensas tú de los cortes? Que es un poco el tema. ¿A qué te refieres con Que qué pienso ¿dónde, de los dónde cortes? crees, cuál es tu apuesta, tu quiniela, tu vaticinio? No lo he pensado mucho, si te digo la ¿No verdad. has pensado? Vale. No, no, No lo quizás he es lo pensado mejor que puedes mucho, hacer. Quizás pero la decisión más sabia. sí, intento no pensarlo mucho, sí. Eh, no lo sé, yo creo que es un poco lo que tú has comentado también antes, Se creo. nota, perdona, se nota aquí que tú no estás en Telegram ni en grupos ni nada de eso, porque todos estos grupos y toda esta historia genera como mucha inercia de decir, tengo que saber el corte y es todo pura especulación, nadie tiene Ah, ni. no, no. Yo no yo vivo Haces, fuera de eso. es lo mejor, es lo mejor. Pero claro, yo necesariamente sí que, a mí sí que me llega Claro. un poco y al final estoy infectado también de toda la historia esta de, ¿y cuál será la nota de corte? Y nadie tiene ni puñetera idea, ¿sabes? Es que no podemos, es que no se Es muy puede saber, yo complicado en creo. esta, es verdaderamente complicado, pero bueno. Es Mm. lo que has comentado tú antes, ¿no? Que seguramente pasar el primer examen no pondrán una nota de corte muy alta, ¿no? O sea, la primera parte, perdón, no pondrán una nota de corte muy alta, ¿no? Sería Bueno, lo lógico. atendiendo a los criterios que ellos ponen, yo entiendo que como mucho un 5. Mm. De hecho, Parece, ¿no? Yo sí, creo que sí, 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 sí. Sí, sería lo exacto. normal. Y luego, pues, el segundo, pues, no lo sé. No tengo, es que Ujú. ni idea. Ni idea. Vale,
Bueno, pues pasando ya un poco al apartado post-examen, post-oposición, ya Sí. más abiertamente. Ayer me comentaste un poco cómo es tu modus vivendi actualmente, cómo estás viviendo el- esta etapa, esta nueva, ¿qué tal? Muy mal, ¿no? Supongo, Pues, fatal. hombre, es que al principio me pasaba los primeros días, los siguientes días al examen, esa sensación que a veces lo oyes que suena un poco como un lugar común, ¿no? Un tópico de, es que es como si le hubiera sucedido a otra persona, como si no fuera yo, como que no me hago la idea. Es como, y realmente yo estaba en esa situación. Era como, no sé, de decir, pues que bien a este Daniel, ¿no? Que le ha ido bien el examen. Ah, no, que es que soy yo, ¿sabes? Que es que, o sea, tienes que estar un poco de decir, Hacerte la hostia, idea, claro. También en tu caso, ¿sabes? Hacerse la idea. que has hecho tantas veces exámenes de oposiciones, es como que dices, hostia, qué real. Es que realmente igual es esta, la buena, ¿sabes? Y dices, Sí, sí, hostia. sí. Y luego, como tengo que seguir trabajando todas las mañanas, pues ya también es otro tópico, pero es verdad que cuando tienes la cabeza ocupada, en este caso en un trabajo, pues tampoco tienes tiempo para pensar. Y las tardes las estoy dedicando básicamente a descansar y a hacer lo que me da la gana, cualquier cosa menos estudiar, claro. Pues desde dormir una buena siesta o yo qué sé, dedicar tiempo a cocinar, a darme un paseo, a estar con la familia y con los amigos, que eso pues, son cosas que se dejan mucho de lado, a ver películas, a leer cosas que no sean temas, Qué bien. cosas. Qué Sí, bien, qué bien, qué bien. Eso yo creo que es súper importante, ¿no? O sea, retomar una vida o volver a los disfrutes mundanos y a relajar, a descansar, a disfrutar un poco del tiempo y todo eso. Y bueno, ya lo vas a disfrutar sobre todo cuando tengas seguramente la plaza con otra calma. En ese sentido, por cierto, ¿piensas en destinos? pues inevitablemente pienso, tampoco intento no pensar mucho tampoco, porque claro, luego realmente el momento de elegir es entre lo que ellos te ofrecen, evidentemente, y esa oferta todavía no se ha hecho. Ya, pero ¿qué te gustaría? Pero es que Si quieres no, decirlo, hay gente que no lo quiere es que decir. realmente no lo tengo muy claro. Porque, por un lado, me encantaría irme, o sea, me encantaría, ¿no? Pero no veo con malos ojos irme de mi ciudad a vivir unos años en otra parte de España. Me parece muy, por un lado, muy apetecible. Ujú. Pero por otro lado, también la inercia de estar cerca de tu ciudad, o incluso ya en tu ciudad, eso sería también la leche. Y estar, pues eso, con los tuyos y todas esas cosas, pues también es muy cómodo y está muy bien. Entonces, realmente es como que tengo esas dos cosas, ¿sabes? Le veo pros y contras a las dos cosas. No me importaría empezar otra etapa de mi vida fuera de mi ciudad, pero por otro lado también estoy muy a gusto aquí, ¿no? Entonces, no lo tengo nada claro. Es muy probable que me tenga que ir de mi ciudad, o parece bastante, no sé, no lo tengo. O, Bueno, a saber, que la nota que tienes es muy buena. Y Zaragoza habrá muchas plazas, habrá bastantes plazas para ser una ciudad que no es Madrid. puede Y ser, puede ser. otra cosa, Dani, que tiene buena Zaragoza, pienso, es que está muy bien conectada Sí, Barcelona-Madrid. sí. Cosa que también lo he pensado, que casi los destinos que menos me apetecen son Barcelona y Madrid, ¿Ah, fíjate. sí? Sí. Es que, digamos que he estado de allí muchas veces ya de visita, no viviendo en ninguna de las dos, pero he estado bastante de visita, como que las conozco ya y no, una gran ciudad no me llama tampoco la atención, Mm, especialmente. No hablaría de los precios y las cosas, en fin. ya. Y Entonces, en cuanto a órganos o organismos o ministerios, eso, ¿tienes alguna pues preferencia? El SEPE me gusta mucho y es que realmente no conozco tampoco. A mí me dices una plaza en el Ministerio de Sanidad y yo digo, pues no sé, por decir algo, o en la Seguridad Social, y es que realmente, claro, me faltan datos, ¿no? Que es lo que tú también comentas cuando hay que elegir las plazas, que realmente eliges casi a ciegas, ¿no? Sabes el nivel del puesto de trabajo, sabes el complemento de destino, No tienes la, ni idea de lo que ubica vas a hacer. la ubicación y prácticamente ya nada más. Sí, sí, sí. Entonces, como que me falta un poco de información para poder tomar una decisión en ese sentido. Yo con lo que conozco es el SEPE y me gusta, pero en Ujú. lo que es el Estado es que no conozco nada más. Ni siquiera casi por referencias, te diría. O sea, no. Bueno, conoces la inspección de trabajo, ¿no? En el trabajo sí, ¿sabes? Con nuestra amiga en común, con Mónica, pero poco más. Es que no. Y lo de la ciudad, pues también me pasa como con de irme de la ciudad o no irme. También le veo cosas buenas a irme a alguna ciudad del norte y cosas buenas a irme a una ciudad del sur.
mm, me gustaría yo creo vivir en Andalucía, yo no lo sé, Granada, Ujú. Huelva, Córdoba, Sí, 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 yo qué sí, sé, sí. o incluso, no sé, en Asturias, en Cantabria, todas esas cosas me llaman. Sí, yo creo que Valencia estaría bien, no es- sé. está muy guay que lo afrontes con esa apertura, ¿sabes? Con esa, porque es como que cualquier cosa te va a venir bien. Y eso es, yo creo que es la mejor manera de ponerse frente a, a esta cuestión. Hay mucha gente que lo vive al contrario, en plan, oh, Dios mío, ¿ahora qué va a pasar? Coño, sí. No, Tiene que ser un be- be- poco. be- bendito dilema, bendito Ya, ya, problema. O ya. sea, ¿Y en qué consideras, bueno, esta es una pregunta un poco chorra, ¿no? Pero me gusta hacerla, quizá un poco relamida, pero ¿en qué consideras que va a cambiar? Parece una pregunta como de entrevistas de instituto, ¿sabes? ¿En qué consideras que va a cambiar tu vida? Pero me gusta que, no sé, por como reflexión ya final, ¿no? ¿Qué va a cambiar tu vida cuando seas funcionario? hombre, pues es un poco lo que hablábamos antes cuando hablábamos de las motivaciones que te buscas cuando estás en un bajón estudiando. El creer, de alguna manera, lo que yo espero es que mi vida laboral va a mejorar mucho. No voy a tener la inestabilidad de un funcionario interino, que es lo que he sido toda la vida. Y claro, evidentemente, en la vida en general de una persona, la faceta laboral, pues evidentemente es un Fundamental. pilar fundamental. Entonces, eso me da mucha, no sé cómo decirlo, mucha tranquilidad, Paz, mucha ¿no? paz, ¿sí? De Sí. decir, esta faceta no sé, no la tengo cubierta porque luego ya las cosas, la vida da muchas vueltas, Hombre, pero pero más cubierta que con una plaza de una funcionario. faceta, claro, es como una faceta que a mí me faltaba y que la tengo ya, si lo consigo finalmente, la tengo ahí un poco fijada, ¿no? Ya. Ujú. Y luego si se abre la opción, o la opción, o en fin, o la obligación bien recibida de vivir en otra ciudad durante unos años, pues conocer otro ambiente, o no sé, otro tipo de gente, otro tipo de ciudad, otras cosas, porque yo en realidad he vivido siempre toda mi vida en Zaragoza. Quiero decir, no he estado más de un mes, he ido viviendo fuera de mi ciudad. Ujú. Sí, Entonces, pues yo claro, creo que eso viene bien, ¿sabes? A ver, cada cual, ¿no? Pero yo pienso que eso viene siempre muy yo bien. no me fui de Erasmus, por ejemplo, otro gran error que cometí. Tenía que haber Bueno, ido. ahora tienes un mini Erasmus o un con, de funcionario. Exacto, exacto. Entonces yo creo que sería un poco eso, ¿no? El plano laboral, que es fundamental, tenerlo ya más seguro y más tranquilo. Mm, Con vistas incluso ya veríamos en el futuro de de una promocionar. todas esas cosas, claro, de llevar un poco las riendas de tu carrera profesional, cosa que cuando eres interino, No lo tienes, claro. Es que la interinidad yo a veces pienso que es como una especie de mini condena, tío. sí, hay que estar jodido y agradecido, si me permites la expresión, Sí, 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 siendo interino. totalmente, Porque totalmente. dices, gracias que he trabajado, gracias a esto, Ujú. y trabajo en algo que me gusta, pero claro, por otro lado, no terminas nunca de estar bien. Vale, pues nada, para terminar, Dani, ¿algún mensaje, alguna reflexión, alguna cuestión que quieras plantear, digamos? Sobre todo imagínate a la gente que esté dudando quizá entre opositar o no opositar, esta oposición, otras, alguna cosa que te apetezca plantear. Pues que merece la pena. Que es una pena que hay que pasar, que merece la pena, que otra cosa que tú también dijiste, que se puede tomar como una pena que no lo es tanto, es decir, que tiene cosas buenas incluso aunque finalmente no apruebes, Ujú, a la hora de conocerte a ti mismo, de ver lo que eres capaz de hacer y no sé, que muchas veces no hacemos una cosa porque vemos que implica un sacrificio de tiempo y de esfuerzo y de dinero también, y no lo hacemos porque pensamos que nuestra vida va a ser más sencilla si no lo hacemos, y en realidad en el corto plazo es así, pero que luego, como muchas inversiones, pues luego merece la pena si lo consigues, incluso a veces, lo que tú has comentado alguna vez, incluso a veces, fíjate, aún sin conseguirlo. Claro, esto, quien no lo consigue, pues me puede escuchar y decir, este es tonto perdido, sí. porque esto no es así, pero No, hay pero tú has algo de pasado por eso, ahí. Tú pero estás hay algo, sí, legítimo para decirlo, has claro, pasado por ahí claro, muchas veces, ¿sabes? Con claro, lo cual no te pueden decir este es tonto, porque que tú lo has vivido. claro, claro. Mm, Entonces, no sé, hay algo de eso. Y desde luego, si te embarcas, o sea, intentar no dejarlo nunca hasta que lo consigas. Insistir, insistir. Todo lo que has estudiado y no te ha servido para aprobar un examen, te puede servir para aprobar el siguiente, al que te presentes. O ujú. sea, no perderla. Una vez que piensas ese poquito que hay que pensar justo que hace falta y has tomado la decisión,
intenta no bajarte ya del barco hasta que llegues a tierra. Básicamente Vale. es eso. Muy bien, pues nada, yo creo que lo podemos dejar aquí. Reitero el agradecimiento, me ha parecido una entrevista muy guay, Dani, la verdad. Y eso, que muchísimas gracias por este rato, por este tiempo que hemos pasado, por tus aportes Nada, y nada, que seguiremos en contacto y a ver qué pasa con gestión, a ver si te sobran ahora las plazas, macho. eso ya sería la leche. Vale, pues nada, que espero que os haya gustado y nos vemos en próximos vídeos. Hasta pronto, chao.